Section 31. You read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something. We found something. Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hoy nos sumergimos en una serie que nos habíais pedido algunos de vosotros, Love, Death and Robots. Una serie que si hubiera salido cuando yo era más joven, o bueno, cuando yo era joven, la hubiera llevado directamente al capítulo de obras de culto. Y lo digo sabiendo de lo que hablo porque esta idea de pasar a celuloide las típicas historias de 1984, de Metal Hurlant, de Creepy, ya se hizo en su momento y nos dejó películas como Heavy Metal y Creepshow. Y no sé, los más jóvenes a lo mejor si la van a ver ahora lo mismo se os caen los ojos o os da un ataque de cutrez, pero en su día yo cuando las vi, para mí fueron brutales. Y porque es que nos daban lo que leíamos en los cómics, nos lo daban en movimiento y te cambiaban la perspectiva y era como muy impresionante. Aparte de esto, a mí Heavy Metal me introdujo también en el mundo de los cortos y es una cosa que se me ha quedado ahí dentro y que es un género que me ha gustado ya desde siempre. Es un formato que me gusta mucho. En aquellos años también era más difícil encontrar cortos porque no había internet, o la internet que había era muy lenta, pero bueno, tampoco eran imposibles de encontrar porque bueno, siempre había festivales en donde te los ponían delante de las películas o había festivales de cortos y nos juntábamos unos cuantos y nos íbamos para allá. Y bueno, no sé, yo sé que a Ricardo también le ha tenido una experiencia similar a la mía, pero no sé si estas películas las tienes tú en el mismo rinconcito del corazón. Pues la verdad es que sí, yo las tengo y a las que tú has recomendado yo añadiría Tigra, Hielo y Fuego, que es una película bastante interesante de animación que utiliza rotoscopia y que además todos los diseños eran del grandísimo ilustrador Fran Frazetta, que para mí es top, o sea, lo tengo ahí marcado a fuego. Entonces sí, es lo que tú dices. Además aquí los que somos, como tú bien has dicho, no tan jóvenes, teníamos un programa en la segunda cadena de televisión española que se llamaba Metrópolis, que de vez en cuando caía un capítulo en el que te metían cortos. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber visto ahí los 30 primeros minutos de Akira, que los pusieron en inglés, subtitulados en castellano, que como podéis ver no tiene nada que ver con la versión original japonesa y tal, pero que a mí me volaron la cabeza ya en aquel momento. Entonces sí es cierto que los cortos siempre me han interesado y los de animación especialmente. A mí las historias creo que es un formato que permite mucha libertad, permite hacer lo que te dé la gana con el presupuesto limitado que suelen tener los cortos. Y de lo que vamos a hablar hoy, los Death and Robots, creo que sabe explotar muy bien todo eso, ¿no? El coger, dar dinero a unos estudios, permitirles hacer un poco lo que les dé la gana, inspirándose en relatos de autores de ciencia ficción, que creo que es algo que siempre es muy interesante. Es un poco un paso más allá de lo que hizo Heavy Metal o Creepshow, que se estaba basando en cómics, pero es un poco el mismo espíritu, yo creo. Sí, y hoy además tenemos un invitado, un caballero que a mí me ha dado un montón de buenos ratos escuchándole y que hoy está encantado de que está aquí con nosotros haciendo el programa. Cristian Leal, bienvenido a nuestro podcast. Muchísimas gracias por invitarme. Y nada, el gusto es mutuo. Yo también, como te dije, soy muy fan de la ciencia ficción, sobre todo en el formato que vosotros os estáis especializando, por así decirlo, en el relato corto. Y vamos, para mí esto es, estoy como una fangirl. A punto de gritar y empezar a quitarme ropa, o sea que veremos a ver cómo termina esto. En cuanto a lo que habéis estado hablando, estoy de acuerdo con los dos, o sea, 1984 es una revista que, o sea, a lo mejor los más jóvenes pues no la conocerán, pero es que, o sea, hizo un arte de esta clase de historias. Historia de ciencia ficción ambientadas en futuros posapocalípticos o simplemente futuros distópicos o cualquier cosa con ciencia ficción y tal podía entrar ahí y todas ellas pues con un giro al final que te dejaba siempre sorprendido y
Y esto, Heavy Metal es una película que yo creo que ahora mismo es que no se podría hacer, pero más que nada porque la cantidad de talento que está metida en hora y media de metraje creo que es imposible reunirlos ahora. O sea, desde Dan O'Bannon hasta Moebius, o sea, participaron en esa película y lo hicieron encantados. O sea... Sí, y además no solamente toda esa gente, sino que ahí se adaptaban relatos de Howard Chaykin. Estuvo muy implicado Juan Jiménez, que es un autor argentino que estuvo afincado en España y que por desgracia lo perdimos hace muy poco por culpa de este maldito virus que nos está atacando ahora. Y la verdad es que, claro, cuando tú lo ves de pequeño, Heavy Metal, te flipas simplemente lo que estás viendo, pero cuando te pones a estudiar un poco cómo se hizo la película, cómo fue el proyecto y cómo lo llevaron a cabo, realmente me parece que es una obra de amor, ¿no? De parte de unos autores que querían sacar adelante un proyecto de este estilo cuando nadie apostaba por esto. Cierto es lo que habéis comentado. Yo creo que cualquier oyente que sea más joven o que sea de las últimas generaciones, pues quizás si ve estas películas verá que esto está totalmente superado. Pero claro, es que la animación en estos últimos, te diría 30, casi 40 años desde que salió Heavy Metal, ha avanzado muchísimo, ¿eh? Y sobre todo ya no solamente en el ámbito americano, sino que obviamente los japoneses, que siempre han sido pioneros en esto, le han dado vueltas de tuerca una tras otra, y cuando ya entra todo lo que es la animación por ordenador, pues ya estamos llegando a unos extremos que realmente a mí, por lo menos en algunos de los cortos de los que vamos a hablar hoy, yo había momentos al arrancar el corto que decía, pero esto es imagen real, esto no era todo animación, y llega un momento en que de repente dices, sí, es animación, pero es que es increíble ya el nivel que se está alcanzando. Sí, el tema del Valle Incretante, sobre todo en algunos episodios, es que pasa por encima directamente. O sea, cuesta mucho darse cuenta de que estás viendo una animación por ordenador. Sí. Además, hay momentos... en algunos de ellos que utilizan actores conocidos, que los puedes reconocer más o menos a poco que estés al loro, te llama todavía más la atención. Sí, bueno, recordar también que en Heavy Metal también estaba Richard Corben, que también lo hemos perdido hace relativamente poco. Que el año pasado, entre Juan Jiménez y Richard Corben, tuvimos una desgracia. Sí, la verdad es que el problema que tenemos la gente de nuestra generación, que ya tenemos una edad, es que empezamos a llegar a ese punto en el que vamos a perder a todos nuestros grandes maestros, ¿sabes? Y va a ser una pena, ¿no? No hay mes que no tenga que arrepentirme de algo, ¿no? O sea, que no tenga que entristecerme porque hemos perdido a alguno de estos autores. Pero bueno, yo creo que por suerte pues siempre va a haber gente que está dispuesta a reivindicarlos y a volver a ver sus productos o a leer sus obras, y en el fondo los que nos gusta la ciencia ficción, pues mira, yo desde que perdimos a Asimov ya en los 90 creo que tenemos un poco de callo con eso. Es una pena, pero es lo que toca. Esto que habéis estado comentando de los cortos y tal, si hay gente que quiera, después de haberse tragado todos los de Love, Death and Robots, y quiera continuar con cortos, yo recuerdo, por ejemplo, el director Neil Blomkamp, es el de Distrito 9 o Chappie. Sí. Tuvo una temporada que se dedicó a hacer un montón de cortos de ciencia ficción y los recopilaron, creo que se pueden ver en YouTube, y hay algunos que están bastante curiosos. Y también recuerdo hace bastante tiempo la extinta Canal Plus, una vez al año dedicaba un especial al festival de Amency, creo que se hace en Francia, que es todo de animación en ordenador. Ahora no sé cómo estará ahora, pero yo recuerdo en su momento cuando lo ponían, era una maravilla. O sea, recopilaban los mejores elementos los mejores cortos de animación por ordenador y veías auténticas maravillas. Y esto un poco yo creo que es lo que han intentado hacer con Love, Death and Robots. De hecho, esto que comentas no es ninguna tontería, porque realmente el que apareciera hace unos años YouTube ha hecho que haya un caldo de cultivo para que no solamente las grandes productoras o los grandes estudios puedan poner sus cortos allí, que casi todos están disponibles porque son trabajos muchas veces de presentación de lo que son capaces de hacer, sino para que cualquier aficionado a la animación por ordenador en su casa con los equipos y los medios que tiene pueda crear cortos también. Entonces, realmente es un pozo sin fondo YouTube en el que puedes pasar tardes enteras buscando cortos y encontrar cosas realmente muy interesantes. Así que lo que has comentado, como podéis comprobar, nosotros venimos de una época en la que
tenías que buscarte un poco la vida para ver los cortos, pero creo que hoy en día tenemos una gran ventaja para poder disfrutar de este formato. Sí, pues además, o sea, a mí me ha pasado eso, de enganchar tardes enteras siguiendo un corto con otro corto, con otro corto, con otro corto, y no te cansabas, porque además decía, joder, si es que el 75% son buenos. No es como antes que decía, joder, para encontrar uno bueno tengo que estar aquí buscando entre todos los cubos. Pero no, ahora hay mucho nivel. De hecho, volviendo al tema que nos trae aquí, que es Love, Death and Robots, hay una diferencia de animación de lo que yo tenía, yo tenía en la cabeza antes de Love, Death and Robots a cuando vi Love, Death and Robots. Dije, joder, el paso que han pegado aquí es de gigante. Porque fue cuando empecé a ver cortos ya, que era lo que estábamos hablando antes, lo del que desaparecía el Valle Inquietante, que había momentos que decías, espérate, ¿qué parte estoy viendo que es real y cuál no? Porque incluso había uno por ahí que era el del frigorífico, el Ice Age, me parece que se llama. Sí. Que hay un momento en que digo, es María Elizabeth Winstead, pero no sé si está animada, si no está animada, ¿qué pasa aquí? Ese creo que es el único que sí que tiene partes rodadas. Pero el resto, o sea, todo lo que sucede dentro del frigorífico sí que es animación por ordenador. Pero ahí ya, es verdad, tenías la duda de decir, bueno, a lo mejor no, a lo mejor. Claro, a lo mejor también está animada. Claro, es que hemos llegado a ese punto de la tecnología en el que te ponen un actor real y ya dices, pero esto puede ser por ordenador perfectamente, o sea, es que te lo crees, ¿sabes? De hecho, ha avanzado mucho. Como comentábamos, yo creo que quizás los dos productos anteriores que se pueden asemejar un poco a los Death and Robots, como antologías de productos de animación sobre una misma temática, por así decirlo. El primero fue Animatrix, del cual hace ya 20 años, y que obviamente está muy superado. Sigue teniendo cortos muy buenos. A mí Animatrix tiene algunos cortos que me interesan mucho, me parecen muy buenos. Pero, por ejemplo, el que estaba hecho por CGI, que era el primero, el del último vuelo de los Osiris, ese tú lo ves a día de hoy y le ves las costuras. Y yo creo que eso mismo nos ocurrirá cuando veamos los Death and Robots dentro de 20 años, que habrá evolucionado de tal manera que a lo mejor le volvamos a ver las costuras, es normal. Y el otro era de animación pura y dura. Recuerdo que hicieron una película de Batman que eran cortos también, creo que se llamaba, no sé si se llamaba Gotham Knight o algo así. Sí, que también había bastante estudios japoneses metidos en el ajo. Es bastante curioso. Y además, esto que comentas de Animatrix, o sea, yo recuerdo que fue un boom porque me parece que salió antes de que saliera la segunda y la tercera película. Sí, salió entre la primera y la segunda. Entre la primera y la segunda. Y claro, estábamos en ese momento todos deseosos de tener nuevo material de Matrix. Y el último vuelo de los Osiris ampliaba lo que era el lore de Matrix y te explicaba lo que había sucedido justo antes, o sea, lo que la guerra de las máquinas y tal, que simplemente en la película se comenta muy por encima, y en cambio ahí se podía ver qué era lo que había sucedido, cómo había sucedido, y... Sí, y además yo lo recuerdo como de quedarte con la boca abierta, que sí, que dices ahora que está completamente superado, pero tú lo veías y decías, joder, qué maravilla. Sí. Recuerdo, no tenía una lucha entre dos personas en un escenario virtual, en una especie como de tatami, una cosa así. Sí. Ese era el último vuelo de los Osiris, que se actuaba como precuela de la segunda película, ¿no? O sea, era uno en el que acababan entregando, descubrían algo y acababan entregando un mensaje que se comentaba en la segunda película. El que tú comentas de la historia de las máquinas, no recuerdo exactamente cómo se llama, era como 2 partes y también era espectacular. O sea, de hecho, para mí Animatrix, quitando la película original de Matrix, que obviamente nos voló la cabeza y que fue rompedora y que de repente estaba creando algo nuevo, porque yo creo que todos si fuimos a ver Matrix, por lo menos yo que soy muy aficionado al Cyberpunk, yo fui a ver Matrix esperando una cosa y de repente me cambiaron el paso, porque no era exactamente Cyberpunk, era otra cosa. Yo fui con bastante miedo porque veníamos de ver a Keanu Reeves en películas de Cyberpunk, en Johnny Mnemonic, me acuerdo, y la sensación era de, uy, cuidado, que parece que Keanu se mete en cualquier cosa que tenga que ver con Cyberpunk, que debería de gustarle el rollo, y había bastante miedo. Y es lo que dices tú. Era otra cosa que no te esperabas. Totalmente diferente. Esperabas, porque no era Cyberpunk realmente. O sea, era más una película de ciencia ficción más pura y dura. Pero sobre todo, yo considero que Animatrix, después de esa primera película, para mí es el mejor producto, porque las otras dos también me gustan y las veo, pero realmente es darle la vuelta al Cyberpunk.
O sea, es decir, Sí, es una vuelta. te estás enganchando a la red y aquí estás enganchado y te estás desenganchando. Sí, es un poco jugar a eso, pero lo que comentaba, para mí las otras dos películas que también me gustan mucho, ¿vale? Creo que tienen lastres. Para mí tienen demasiada acción alargada, ¿no? Y a mí me interesa más que me cuenten lo que está pasando. Y la película, o sea, estos cortos de Animatrix lo que hacían era contarte lo que estaba pasando. Te ampliaban el lore del mundo. Tú lo que querías saber es cómo hemos llegado aquí, cómo funciona otra gente, ¿no? Alejar el foco de la acción principal, y eso te lo daba Animatrix. A mí me parece que mucha gente cuando habla de Matrix se olvida de Animatrix, y yo creo que tiene una aportación muy importante a la saga y a entender cómo es ese mundo, ¿no? Y que todo esté más integrado. Yo creo que esto que has dicho es una de las virtudes que tienen los cortos, que precisamente que es que van al grano. O sea, tienes un periodo, un tiempo muy corto para poder contar una historia, entonces no te puedes enrear. Tienes que ir directamente al grano. Y eso, en Animatrix, por ejemplo, yo recuerdo que había un corto dedicado a un corredor que me parece que hacía tal esfuerzo que se salía él solo de Matrix, y la historia está súper bien contada y en muy poquito tiempo. Y claro, eso no lo puedes hacer en una película como Matrix, eso lo tienes que contar en un formato específicamente pensado para ello. Sí, es que la gracia, a mí lo que siempre me ha gustado de los cortos es precisamente eso, que es una idea y va súper afilada, va, te da la idea, te da el hachazo y ahí te la ha dejado. No tienes que andarte con remigos, ni dando vueltas, ni a lo mejor alargando o intentando. No, es todo muy directo y Por eso cuando oí lo de Love, Death and Robots dije, joder, esto va a estar bastante bien. Y de hecho la primera temporada, que ya lo hemos estado hablando un poco antes, pero la primera temporada está prácticamente genial. O sea, yo no sabría deciros si hay alguno que fuera ya no bueno, sino un poco menos bueno que los demás. A mí la verdad es que me gustan todos. Ya sea por unas cosas u otras, porque además es diferentes tipos de historias. Hay algunas que son más de terror, algo de fantasía, hay mucha ciencia ficción, pero yo la verdad es que terminé contento con todas. No hubo ninguna que me defraudara. La segunda temporada a lo mejor sí ha tenido un poquito más de bajón a nivel de tema, o por lo menos de los cortos. También son menos. Pero vamos, la primera me pareció fantástica, me pareció buenísima. Sí, es un poco lo que comentas. Yo creo que en la segunda temporada, aparte de que tiene pinta de que ha habido una reducción de presupuesto, obviamente hay menos cortos, yo creo que el secreto de la primera temporada es que contactaron con estudios y les dijeron elegir una historia de ciencia ficción, que no tengo muy claro si la historia la elegían los propios estudios o la elegían los productores, porque esto no lo hemos comentado, pero detrás de estas dos temporadas de Love, Death and Robots están nada más y nada menos que el señor David Fincher, que creo que es de sobra conocido por todos, un grandísimo director, que además empezó con Alien 3, un producto que a mucha gente pues no le hace mucha gracia, pero yo creo que es muy digno y yo siempre lo he reivindicado. Y que bueno, no creo que tengamos que defender su producción. O sea, David Fincher es un pedazo de director. Pero es que también está Tim Miller, que es la persona, por ejemplo, que estaba detrás de Deadpool. Y son personas que de repente deciden producir esto, hablan con Netflix, les dan presupuesto y se tiran un par de años para darle tiempo a los estudios para que lo hagan. Y yo creo que el secreto es eso, que desarrollan las historias y además quieren empatarte, ¿no? Quieren enseñarte algo que te sorprenda, que te deje totalmente alucinado y que tú veas lo que se puede llegar a hacer con la tecnología. Y yo, mi sensación con la segunda temporada, aparte de la reducción de presupuesto, es que se han quedado en la anécdota de voy a enseñarte lo que puedo llegar a hacer, voy a darte la sorpresa visual, en la técnica, pero echo un poquito de menos que profundicen en las historias, ¿no? Que las historias tengan un poco más de chicha, quizás un poquito más de tiempo para desarrollarla un poquito más. Tengo la sensación de muchas de las historias de la segunda temporada que son una anécdota, cuando en la primera temporada creo que no había ninguna historia que fuera una anécdota. Todas eran una historia que se desarrollaba en mayor o menor tiempo, pero eran como más satisfactorias a nivel global. En la segunda temporada quizás no tanto, no lo sé. No sé si vosotros tenéis también esta misma sensación. Yo lo que tengo la sensación es que las historias de la primera temporada, la gran mayoría de la historia de la primera temporada te quedan. Y de la segunda te quedan una o dos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la de Pop Squad. Esa en particular a mí me tocó bastante. Pero claro, es una del total de las 9 historias. ¿Vale?
Pero Sí, del a resto mí esa me también me costaría... tocó, pero Sí, sí. a mí esa también me tocó, pero yo creo que era por el hecho de tener criaturas. Sí, sí, Es una sí, cosa que fue por eso. que te llega cuando estás justo ahí. Sí, sí. Y a mí la otra que yo creo que más me llamó la atención de la segunda fue la del Papá Noel, que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Me Es parece que la se llama Por de- toda la casa. Por Sí, toda la por toda casa la o algo casa. así. Esa es muy buena. Me pareció genial. Esa es muy buena. Yo estuve dudando entre si elegir la que he elegido finalmente, que no la vamos a guardar para no desvelarla, o elegir la de Papá Noel, porque la de Papá Noel tiene el doble giro, además, ese, que es como, todo empieza como muy bucólico, muy bonito, de repente se convierte en una historia completamente de terror, para acabar diciendo, no, si no es de terror, el problema es que a ti te está pareciendo que es de terror, a los niños les está pareciendo que es de terror, pero en el fondo Papá Noel está haciendo lo mismo. Es un monstruo, pero está diciendo, tú eres bueno o eres malo, en función de lo que hayas hecho. O sea, me parece que eso es una genialidad de darle una vuelta de tuerca. A mí me encantó esa, la verdad es que me Sí, encantó. sí, y la pregunta de qué hubiera pasado si hubiéramos sido malos. Hostia. Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque de la segunda temporada también estaba otro que me gustó, que fue el de La Hierba Alta no me acuerdo. Yo creo que exactamente. se llama La La Hierba Hierba Alta. porque Alta. la animación es chulísima. Que es algo que Sí. en la primera tenías... tienes un montón de cortos y yo creo que cada uno tiene un estilo visual completamente diferente a otros. A ver, los que son CGI así puro y duro sí que se parecen, pero aún así esos, cada uno tiene un estilo personal. Y en cambio en la segunda creo que se han centrado más en que cada uno de los cortos fuera visualmente muy diferente y menos en las historias. Y el de La Hierba Alta es un buen ejemplo. O sea, la animación es para que te vuela la cabeza. Es una pasada. Pero luego la historia en sí... Sí, te falta un poco de desarrollo. Lo comentaba yo el otro día con Javi, que quedamos para tomar unas cervezas. Lo hicimos de manera no virtual, o sea, nos desvirtualizamos para poder charlar. Y le comentaba que el de La Hierba Alta, el problema es que con que hubiera tenido a lo mejor un personaje en el tren que al principio le hubiera contado algo, una historia, una especie de leyenda o algo así, que te hubiera ido preparando para lo que va a ocurrir y que luego te hubiera ocurrido todo eso, hubiera sido como más redondo, ¿no? Pero al final... Sí, tenía que ser una partida de Chulu. Sí, bueno, es que es una partida. Es muy Lovecraftiano, sí, es verdad. Claro, es que... Pero que te empezara alguien metiéndote en jarana, no Claro. que me bajo a fumar. Hombre, Claro. alguna cosilla más que te ponga en el sobreaviso y te tire a bajarte la hierba, si no, ¿para qué te vas a bajar la hierba? Exacto. Te echas el cigarro y te subes. Que se te va. Pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, a mí me pasó igual con uno de los episodios de la segunda temporada que se llama Hielo, que son los dos hermanos. Por ejemplo, a mí ese no me terminó de funcionar la animación. Y mira que es el estudio que está detrás de los vídeos de Gorillaz, por ejemplo, que son vídeos espectaculares y que tienen una animación brutal. Pero aquí... Y son los mismos que hicieron Cima Blue, ¿eh? Claro. Sí, por eso. Y sin embargo, a mí, vale, hay una parte, toda la parte cuando van corriendo por el hielo y aparecen las criaturas, esa me funciona más o menos, pero lo que es toda la parte de los personajes no me termina de funcionar. Pero bueno, también es cierto que es la gracia que tienen también estas antologías, ¿no? Que no todo te va a entrar igual y que luego cada uno es un mundo, cada uno de nosotros tiene unos gustos y, por ejemplo, yo en ese caso ahí, el corto me terminó gustando menos probablemente porque la animación de los personajes no me terminaba de convencer. Pues a Y mí sin embargo, ese es uno también de los... A mí es uno de los que más me gustó, precisamente por eso, porque la animación no se parecía a nada de lo que había al resto. claro, y sin embargo, otro que también la animación, no es la animación, sino el diseño de personajes, es totalmente surrealista, que es el del servicio al cliente automatizado, el primero, el de los ancianos que son atacados por la aspiradora. Ese es feísta completamente. O sea, tú estás viendo a los personajes tal y como te los presentan y lo primero te causa rechazo. Pero sin embargo, la historia que te están contando es tan buena, aparte de que está basada, bueno, está escrita directamente por John Scalzi, que es un autor que Javi y yo le tenemos ahí en un Yo pedestal también porque soy nos muy encanta. fan. O sea, Es La que vieja John guardia es Scalzi. uno de mis libros favoritos. Hombre, por supuesto, si es que John Scalzi es muy bueno. Y en el relato corto, que aquí no se ha publicado prácticamente nada, bueno, yo creo que aquí en castellano no se ha publicado nada. Y en inglés tiene un par de libros. Creo que tiene un par de recopilatorios, sí. Claro, tiene un par de recopilatorios y lo que pasa es que luego él ha participado, él lo que hace es crea relatos cortos y colabora en otras antologías. Pero tanto en la primera temporada como en esta me parece que son de los más divertidos. O sea, realmente, o sea, porque creo que el tono de Scalzi, que Scalzi puede ser muy serio cuando se lo propone, ¿no? Pero creo que el humor, en el relato corto el humor se le da muy bien. Y tanto el de la aspiradora, que hay un momento dado que es una locura, ¿no? Y que al final es una anécdota de
¿qué pasaría si una inteligencia artificial llevara al extremo el servicio al cliente automatizado, ¿no? Porque lo que está ocurriendo al tío es como mierda. Es que si tuviera un humano detrás no estaría ocurriendo todo esto. Es Sino una que hay especie de máquina. Maximum Overdrive, pero actual. Exacto, pero del inserso, Sí, exacto. realmente. Pero en la primera temporada tenés el de los 3 robots, que también es maravilloso, que también es de John Scalzi, o el de Hitler, o el del yogur. O el del Por yogur. favor, El del yogur. El Y del son- yogur es buenísimo. Claro, y son anécdotas. O sea, no te vas a quedar- seguramente no los vas a elegir como tus favoritos, porque son muy anécdotas. Pero es que yo creo que una buena antología necesita eso. El problema es que la segunda temporada hay demasiada anécdota y hay poco relato, o sea, poco corto, por lo menos que a mí me parece que cuente una historia de principio a fin. No voy a decir que no las haya, porque las hay. Pero yo tenía la sensación, por ejemplo, hay uno que está muy bien hecho, no recuerdo cómo se llama, el del tipo que tiene que llegar a la cápsula porque está. Se llama. En inglés es Life Hatch, no sé si aquí se llama cápsula de salvamento o algo así. Sí, me parece que sí. Que el actor que sale es Michael B. Jordan. Es Sí, uno de Michael los, B- es Michael uno B. de los que Jordan, se exacto. puede reconocer. Sí, sí. Ese al final a mí, el problema que tengo con ese es que lo que me están contando es una anécdota. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué existe esa guerra con la que este tío ha sido derribado y cae? Este planeta, ¿por qué hay cápsulas de salvamento? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué están aquí? Todo eso que rodea, que muchas veces es lo que nos gusta de la ciencia ficción, es lo que yo he hecho en falta en algunos de los relatos en algunos de los cortos que nos cuentan estos relatos. Pero bueno, al final es eso. Yo creo que la sensación general puede ser que la segunda temporada ha sido un poco inferior, pero también es cierto que es que la primera temporada tenía muchísimos cortos. No recuerdo cuántos eran, no sé si eran 18 o... Sí, 18 tenía. eran Claro, es que había mucho también. Entonces, claro, la sensación de terminar de ver toda la temporada y decir, ¡buah! Madre mía, lo que he visto es una brutalidad, ¿sabes? Y mira que en mi caso, yo, por ejemplo, creo recordar, yo lo vi con mi mujer y nos veíamos 3 al día. Era como, no, vamos a dosificarlo porque sabemos que esto nos va a gustar, ¿sabes? Pero son perfectamente, o sea, si tú te coges toda la primera temporada y te la ves del tirón, eso es como verte una película, realmente. O sea, serán 2 horas de metraje, más o menos. A lo mejor quizás un poquito más. En la segunda temporada, yo creo que al ser tan pocos, te queda la sensación de ¿por qué no me has dado lo mismo que en la primera temporada? No, pero incluso así, para hacer un poco esto, me he visto las 2 temporadas y la primera temporada me la vi y se me hizo muy rápido verla, o sea, la vi y se me pasó volando. Y sí que es verdad que con la segunda temporada me notaba, no sé si es porque también tiene un par de cortos que son más largos de lo normal o más largos que la media y se me hacía a lo mejor, me bajó un poco el ritmo, pero sí me lo noté como que me costaba más verlos. Cuando los de la primera temporada, que son muchos más, son 18, son casi el doble, no me había costado prácticamente nada, ¿sabes? Me los iba comiendo como si fueran pipas. Porque además de esto que te lo ponías y dices, joder, lo tengo que dejar ahora que me queda, puedo seguir, y además como ya sabes cómo son, te los quieres ver. Entonces, no sé, sí, yo también creo que el problema que ha tenido la segunda es que a lo mejor ha tenido menos chicha y más fuego de artificio. Y a lo mejor no es lo que interesa, o por lo menos no interesa que todo sea así, sino que te pongan un variado, que te pongan uno que te dé una parte técnica brutal, otro que te vaya poniendo una historia muy buena, luego metes uno de humor para quitarle un poquito de hierro, luego vuelves a meter otra historia o metes otro que yo creo que eso sí, en la primera sí se combinaba muy bien. Además, en la primera una cosa que tenía es que había varias historias que a mí por lo menos tenía la sensación de querer ver un largo o algo más, un formato más largo de la historia que me contaran. Por ejemplo, de Shapeshifters, no me tragaría una película entera de hombres lobo en el ejército. Pero vamos, sin ningún problema. O, yo qué sé. O, por ejemplo, la de La de Suits, a mí me la parece de Suits, que era por la de ejemplo, los- también la- daría para una película perfectamente. Es que da para una película. Dices, ¿y estos cómo han llegado aquí? Ujú. ¿Qué están haciendo aquí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo han llegado a la corporación a que les deje meterse en el O planeta? sea, si ya Es que- un corto es ultra épico, porque el corto, o sea, te da para que Sí. haya un montón de momentos súper épicos en la historia, eso en una película un poco más larga sería, vamos, maravilloso. Y eso, por ejemplo, con los de la segunda temporada no me ha pasado con ninguno. O sea, no hay ninguna historia que diga, me gustaría saber más, me gustaría algo un poco más largo. Y en cambio con la primera sí que me pasó. Claro, de hecho yo creo que la segunda temporada, si no la recuerdo mal entera, está muy centrada en la ciencia ficción.
Y la primera temporada tocaba otros palos también, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el corto de Hitler, que es puro humor, lo que está jugando es está jugueteando, literalmente, ¿vale? O tenías cortos que tiraban un poquito más a la fantasía o más al terror. Yo en esta temporada, la segunda temporada, quizás el único que tira al terror es el de La hierba alta. El resto es que son todos ciencia ficción, prácticamente. Con toque de humor, con toque tal, pero creo que el problema, una de las cosas que le ha hecho daño a esta segunda temporada es que al ser menos capítulos, menos cortos, al final la variabilidad de temáticas pues se ha visto un poco resentida, ¿no? Y es lo que dices, al final, yo obviamente, a ver, de la segunda temporada, creo que sí que tiene un claro candidato a que me gustaría ver ese mundo, ¿no? Que es el del detective, ¿cómo se llama? Sí, el Pop Squad. El detective que No se sé, encarga de... el Pop Squad, Squad, sí. exacto, el del Pop Squad me parece que me parece que en castellano era la respuesta evolutiva o algo así. Sí, algo así era. Que no tiene nada que ver con la historia. Sí. Bueno, pero eso sí que podía desarrollarse como una película, por ejemplo. Y luego tienes otro, por ejemplo, el que yo he elegido, lo voy a adelantar ya, es Nieve en el desierto. Me parece que sí que te está contando una historia. De hecho, es una anécdota, no deja de ser una anécdota, pero te da la suficiente información como para que entiendas ese mundo, ¿no? Y sin embargo hay otros que dices, bueno, pues el que he dicho, el de Life Hatch, el del astronauta que tiene, al final es una anécdota. ¿Sabes? Y te haces muchas preguntas, pero en el fondo dices, ¿quiero ver una película de esto? Pues no, porque la historia de una máquina que se rebela contra un humano es que la hemos visto 1000 veces. Entonces, bueno, al final es lo que hemos comentado. Yo creo que me parece que sería injusto hablar de la primera temporada es buena, la segunda temporada es inferior. Yo creo que al final deberíamos coger el conjunto, ¿no? De todos los cortos y decir, oye, pues nos han dado al final como 26 cortos que en mayor o menor medida todos tienen un nivel bastante alto, ¿no? Y yo no sé si a futuro tendremos una tercera temporada, lo cual yo me parecería maravilloso, pero bueno, todos conocemos que Netflix lo de hacer 3 temporadas no le hace mucha gracia, con lo cual pues yo creo que esto es lo que vamos a tener. Creo recordar creo que al final no sé si en algún sitio había visto que no sería una tercera temporada, sino la segunda parte de la segunda temporada. Me suena haber visto algo así en algún sitio. Ah, como haberla partido en Sí, dos. como si hubieran partido, o sea, en vez de tener, me parece que la primera temporada eran, dijiste, 18 episodios, esta han sido creo que 9, pues 9 restantes o incluso alguno más para otra tanda. Pues puede que, fíjate, esto que estás comentando me parece que es muy factible, ¿no? Porque al final a mí me extrañó que fueran tan pocos capítulos. Y es cierto que los americanos son muy de partir las temporadas, ¿no? Y decir, bueno, te presento una temporada al principio del año televisivo y te presento la otra al final o cosas de este estilo, ¿no? Entonces no me extrañaría que lo que haya hecho Netflix sea guardarse munición y que dentro de un año o de 6 meses de repente, ¡pum!, nos saquen otros 9. O sea, yo estaría encantado, de verdad, ¿eh? Porque me parece que yo me lo he pasado muy bien. Aunque estemos aquí poniendo algunas pegas a la segunda temporada, aún así es un disfrute verlo, ¿sabes? O sea, porque realmente el nivel técnico es muy alto, ¿no? Y en el fondo nosotros que somos aficionados a la ciencia ficción, todas estas cosas, el nivel técnico nos gusta, ¿sabes? O sea, eh, ¿quién de nosotros no se ha flipado viendo animaciones de videojuegos en YouTube? O sea, de las típicas cinemáticas, cuando empezaba, por ejemplo, yo recuerdo cuando sacaron el StarCraft, yo me veía las cinemáticas. O sea, me metía en el CD, me metía en la carpeta y decía, aquí están las cinemáticas, quiero vérmelas. ¿Por qué? Porque era una cosa hecha en CGI, en 3D, que por ordenador, que no habíamos visto hasta ahora y decías, joder, me están contando historia, esto me gusta, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, lo que pasa que más centrado en contarte una historia autocontenida. Blizzard era un auténtico maestro en esa clase de... O sea, de cómo venderte Sí, el juego simplemente con una cinemática o con una pequeña presentación. Me recuerdo también sí, es que de hecho. Di. No, di tú. No, que eso, que yo recuerdo el tráiler de Diablo 3, que también era una pasada. Sí. O sea, lo veías y decías, no quiero una película de esto. O sea, no me des el juego, quiero una película de esto. Y lo mismo Sí, con... a mí es que me enamoró del StarCraft, me enamoró la entrada de los camioneros del espacio que estaban ahí Claro. conduciendo la nave y de repente les llegaban los Zerg y decías, hostia, ¿y esto? Y era un corto en sí. Era un corto, claro, era un corto. Porque básicamente era un corto en sí. Es que eran las primeras ocasiones, bueno, quizás no fuera las primeras, ¿vale? Porque yo no soy un experto en videojuegos, pero por lo menos fue el primer momento en el que yo dije, oye, aquí han hecho una introducción para el juego, que luego resulta que había más cinemáticas a lo largo de todo el juego, en el que esto tiene un guión. Esto tiene un guión que te está complementando la historia y te está poniendo en situación.
¿vale? Hasta el momento pues tenías una flipada en un videojuego y ya te metías y jugabas. Pero aquí de repente era como, oye, me están contando una historia y la historia está avanzando. Y estos pequeños insertos de animación pues son cortos que te están completando la historia. O sea, en algunos casos, como el de los camioneros, era una presentación y en otros casos pues era irte haciendo avanzar en la narrativa que te querían contar. Pero bueno, también me acabo de acordar de otro de esos productos que también fueron pioneros, que fue la película de Final Fantasy, que en el fondo, tomando como origen un videojuego y un lore, pues crear una película es proceso, que realmente no tenía nada que ver con los videojuegos, estaba muy alejada, pero también fue una de esas primeras películas que utilizaba la tecnología CGI, que obviamente, como hemos comentado, creo que era el mismo estudio que hizo la del último vuelo de Osiris de Animatrix, que obviamente a día de hoy también está bastante superada, pero yo recuerdo que yo cuando vi aquella película, el ver que el cabello de la persona se movía, que no era un mazacote que se quedaba quieto, que no eran como los clics de Playmobil, ¿no? O los Lego, sino que de repente el cabello tenía movimiento y los fluidos, sobre todo, que yo creo que es lo que más ha costado en animación que funcione bien. Al final, pues eso, aquí ha habido un camino y quizás Love, Death and Robots, no voy a decir que sea su culminación, es el último escalón, pero es que quedan muchos escalones todavía por subir. Sí, claro, es lo que estamos, en lo que estamos ahora, efectivamente. Vamos pasando por escalones. No me acordaba hasta que lo acabas de decir tú de lo de Final Fantasy. La verdad es que yo se la recuerdo como muy buena en cuanto a la animación. Lo que pasa es lo que me chocaba es que no tenía absolutamente nada que ver con la historia del videojuego. Que era como, pues vale, las llamado Final Fantasy como la podías haber llamado cualquier otra Tenía cosa. que haberse eso. Tenía que haber hecho. Llamadlo de cualquier otra manera. Era, Lo que pasa es que, claro, claro, querían era, arrastrar. yo creo, era más bien a aprovechar el nombre que tenían, porque realmente no tenía nada del Yo videojuego. creo que Claro, ese fue el primer producto que vi yo de animación por ordenador en el que dije. O sea, el tema del Valle Inquietante, tenías dudas en según qué escenas. sí, Era muy sí, difícil. Sí, hombre, y también nos hemos ido entrenando, o sea, porque esa es otra cosa. Mm. O sea, según van pasando los años, nos entrenamos, nuestra vista se entrena. Y, o sea, tú ves cosas de hace unos años que hace unos años no te cantaban nada y ahora te cantan la traviata. Pero porque nos hemos ido acostumbrando, hemos ido viendo cómo mejoran, estamos acostumbrados ya a un nivel, como en algunas de Love, Death and Robot, que es que tienes que estarte fijando un rato y decir, no, esto es animación, que no está, esto no es una película real. Yo tengo una anécdota Entonces, con claro, eso, porque mi mujer, o sea, no es que sea una gran fan de la ciencia ficción. Le gusta mucho la ciencia ficción, pero no es una friki de la ciencia ficción. Y recuerdo cuando estuvimos viendo, creo que fue Rogue One. Hay varias escenas en las que sale el almirante el Moff Tarkin, que es una animación por ordenador. Pues cuando terminó la película dije, mira, el actor este está muerto desde hace un montón de años, el pobre Kid Peter Cushing, y han utilizado una animación por ordenador. Y ella no se había dado cuenta de que había estado viendo continuamente una animación por ordenador. Me dices que esto no es un actor, digo, no, esto no es un actor, esto es una animación por ordenador que han colocado ahí. Habrán colocado una persona que se parezca relativamente y le han puesto la cabeza de Peter Cushing, pero realmente no es alguien, o sea, no es alguien vivo que ha estado actuando. Y de hecho, a ver, yo ahí en Rogue One, los que sabemos quién es Peter Cushing, los que sabemos quién es Carrie Fisher, nos dimos cuenta. Claro. Y el problema de saberlo es que te predispone a buscar el fallo, ¿vale? Pero cuando no lo sabes, te la van a colar. Y es así. Y yo creo que también además hay que diferenciar entre dos tipos de animación, ¿no? Que yo creo que esta serie de los de Death and Robots la tiene, ¿no? La animación CGI que busca parecer real y que sea indistinguible de los actores, que creo que esa es la que envejece, porque esa es la que nuestro ojo se va entrenando y cada vez le vemos más las costuras. Y luego está la animación más tradicional. Esa va a funcionar siempre. Es que tú te puedes, bueno, siempre relativamente, ¿vale? O sea, tú hay ciertas películas de animación de los años 60 y 70 japonesas que tú las ves a día de hoy, obviamente la técnica también ha avanzado bastante, pero creo que siempre va a envejecer mejor porque las ves más como una obra plástica, no como un intento de emular la realidad, ¿no? Y creo que en eso, en Love, Death and Robots, hay algunos de los cortos que, aun utilizando el ordenador, juegan muy bien a tener los dos, a jugar vale, estoy haciendo esto por ordenador, pero estoy utilizando un estilo que es más plástico, que se asemeja más a la animación tradicional y que puede hacer que funcione mejor y que tú compres mejor, no que tu cerebro lo compre.
por ejemplo, he comentado yo al principio del programa, pues eso, Akira en su día, Akira va a seguir funcionando yo creo toda la vida, pero porque la cantidad de pasta y la cantidad de esfuerzo que se invirtió es brutal. Pero otra película que hizo Tomo más adelante, que es la de Howl, el castillo ambulante se llamaba, No, esa es de recuerdo. No, Ghibli, Steam de Boy, Estudio Ghibli. perdón, Steam Steam Boy. Boy. A mí Steam Boy, el día que o sea, yo en el momento en que la estrenaron y la vi, a mí ya no me funcionó, porque las partes que estaban por ordenador, en ese momento ya estaba yo como muy predispuesto a verlas. Y a día de hoy, cuando veo alguna escena, porque nunca me la he vuelto a ver entera, me cantan muchísimo, ¿sabes? Y creo que es algo que de vez en cuando ocurre, ¿no? Y que de repente la animación se coge un atajo, el atajo de la tecnología para que todo vaya más rápido, y eso hace que el producto envejezca peor. Otro ejemplo que os puedo poner, cuando yo en su día vi la película de Ghost in the Shell y la serie de Ghost in the Shell, funcionan como un tiro. Y van a seguir funcionando como un tiro. Pero hace poco sacaron una serie nueva de Ghost in the Shell que utilizaba bastante animación por ordenador para los vehículos, para tal. Y mira que la primera serie de Ghost in the Shell ya utilizaba animación para los vehículos. Pero en esta segunda, es que ya en el primer momento decía, uff, es que veo una diferencia entre cómo estáis animando los personajes y cómo estáis animando los vehículos. Y cuando tú ves esa diferencia, algo han hecho mal en el estudio. Realmente para ti tiene que ser indistinguible. Y creo que eso, el secreto es intentar emular el aspecto plástico de la animación tradicional para que tú no notes que eso está animado por ordenador. Y en ese sentido, ya te digo, yo creo que Love, Death and Robots tienes todo un abanico, desde lo más hiperrealista hasta cosas como el que hemos comentado, el de los ancianos con la aspiradora, que sí, es ordenador, pero tiene un aspecto plástico tan diferente que dices, vale, lo compro. Lo compro porque ese aspecto plástico me está abstrayendo de que yo esté pensando que esto está hecho por ordenador. Claro, no, hombre, si el Valle Inquietante sale, cuanto más realista intentas que sean las cosas. Tu cabeza, cuando es un dibujo, automáticamente asimila que es un dibujo y ya empieza a rellenar todos los huecos. No le hace falta nada más. Sí, o Por eso las proporciones son diferentes y tal también. Eso lo ves como si fuera un... sí, ya sabe que no es real, sabe que Mm. es un dibujo, lo toma como tal y ya no le parece nada raro. Ya puedes hacer las burradas que quieras, que ya no te parece raro, porque ya es un dibujo. El problema viene cuando intentas acercarte mucho, mucho a la realidad, que es cuando tu cabeza, aunque inconscientemente, porque normalmente es inconsciente, más que conscientemente, o sea, muchas veces notas algo raro, algo que no te cuadra, pero no sabes lo que es. Que es básicamente es el puñetero valle inquietante. Que tú sabes que ahí hay algo que falla, pero no tienes muy claro el qué. Hombre, aquí, de todos modos, en las de Love, Death and Robots, no sé si es por mezcla de técnicas, pero hay momentos que el Valle Inquietante no lo ves ni le esperas, ¿eh? Porque, o sea, los momentos, lo que estábamos hablando al principio, o sea, preguntarme si la actriz, que conozco la actriz, decir, ostras, ¿la han hecho por animación o está rodada? Y al contrario, la de que decías tú del astronauta, o la de... hay 2 o 3 más que son así hiperrealistas. Y hasta que no pasan ciertos momentos o ves determinadas cosas que dices, te he pillado, es un CGI. No lo tienes tan claro. O sea, tienes que esperar el momentito de decir, aquí has fallado, pero tienes que esperarle. No es de un vistazo decir, no, esto es CGI. No, tienes que estar ahí esperando el fallo. Esperando Sí, a que venga. En la primera temporada recuerdo en el de Aquila decías, me la están colando completamente, ¿no? Sí. O sea, al final decías, ostras, es que esto funciona como un tiro. Hasta que de repente había algún momento en que decías, amigo, te he pillado. Incluso, a ver, ocurre, a mí en los que mejor me funcionan, ¿vale? También me ocurre, ¿eh? O sea, siempre va a haber un momento en que vas a verlo. Pero también es cierto porque lo que hemos comentado, estamos muy entrenados y además suele correlacionar un poco que te guste la ciencia ficción y que juegues a videojuegos, ¿no? Y la verdad es que los videojuegos también nos entrenan muchísimo a detectar eso, ¿vale? Porque al final hay ciertos movimientos que siempre se repiten, ¿no? En que tú ves que los videojuegos... Sí, pero, o sea, sí lo llegas a ver, pero es como decía antes Cristian, pero tú ya estás preparado a buscarle el fallito. Si Claro. tú entraras inocentemente en ese sitio y te lo pusieran, pues como le pasó a su mujer. Joder, me acabo de enterar de que este señor no es un señor, es un dibujo. Y me lo han estado colando toda la película. Sí, ya no le quise pinchar la sorpresa de Leia, ¿eh?
Ya. Tenía suficiente ya con... Sí, ¿no? Sí, sí. Fíjate que a mí Tarkin me funcionó muy bien, pero Leia no me funcionó tan bien. Leia creo que ahí Sí, ahí se no lo notaba más. lograron. Ahí se notaba Ahí se algo más, notaba pero más. por lo que tú dices, porque te acuerdas, has visto millones de veces Una Nueva Esperanza y sabes el aspecto que tenía la actriz en ese momento y se parece, pero no es exactamente ella. Y ese pequeña imperfección es la que te canta. Pero eso, pues no, tenemos el ojo entrenado, por así decirlo. Sí, sí. Yo también recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi, hablando de animación, Parque Jurásico, y la ves ahora y te canta bastante más los dinosaurios en pantalla. Y aún así, la impresión del primer momento de ver los dinosaurios moviéndose, que recuerdo que leí en su momento que Steven Spielberg en principio pensaba hacerlo por stop motion, o sea, quería hacer los dinosaurios en plan stop motion, en plan como las películas de Ray Harryhausen, y no sé quién le enseñó una animación por ordenador y decidió cambiarlo. Sí, sí, Bueno, es así, hasta es así. Y las de Jurassic Park, yo que me la he visto con mis hijos hace relativamente poco, aguantan muy, muy bien, ¿eh? Ujú. O sea, la mezcla que tiene de animatrónica y de ordenador le hace que aguante muy bien. También es que estás animando dinosaurios, que no es lo mismo que animar caras. Claro, claro. Una cara te canta muchísimo, pero Y un además dinosaurio no lo has visto. Y además Jurassic Park utiliza todos los trucos que había en la industria en ese momento, ¿no? Y más los que crearon. Porque luego tú has dicho, hay animatrónica, hay animación por ordenador, pero la animación por ordenador muchas veces está, o sea, las que son primer plano, el ataque del T-Rex, que lo recordamos todos, está rodado de noche y con lluvia. ¿Por qué? Porque va a cantar menos. Es más, va a envejecer mejor. Y sin embargo, luego tienes muchos dinosaurios que los ves en la distancia. ¿Por qué? Porque en la distancia te van a cantar menos. O sea, es que tiene todos los trucos que se pueden utilizar, los utiliza. Porque en ese sentido, yo creo. A ver, Spielberg lleva toda su vida trabajando con efectos especiales. Y yo creo que desde su primera experiencia con el tiburón de Tiburón, valga la redundancia, ¿no? Que la frase de la película es: el tiburón no está funcionando, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí aprendió mucho. Aprendió que lo que tienes que hacer es enseñar lo mínimo posible, porque porque el cerebro humano va a poner el resto. Pues en Jurassic Park hace eso, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Y incluso creo recordar que los velociraptores son parte CGI y parte actores, con un traje. Sí. Cuando saltan, cuando corren y tal, y tú dices, madre mía, pues yo me los como enteros. O sea, para mí los velociraptores de Parque Jurásico siguen funcionando como un tiro. Como un tiro. De O sea, hecho, la película es me que parece cuanto... O sea, yo creo que el truco está en utilizar lo que dices tú, utilizar efectos prácticos a la vez que efectos de animación. Porque cuando se tira simplemente por un solo sitio, o sea, solo utilizan efectos prácticos, ves la película la ves vieja. Y cuando solo utilizas efectos de ordenador, la ves muy falsa. Ves que ha envejecido mal. Sí, sí. Sí. Bueno, Sí, es que en muchos claro, está muy casos, bien. claro, en muchos casos el gran mal de nuestros días, yo lo considero, es cuando de repente alguien dice, no, lo vamos a hacer todo por ordenador, y si le contratan un equipo le dicen, flípate, haz lo que quieras. Y de repente te crean cosas que son tan increíbles en pantalla que me están sacando. A mí, por ejemplo, eso me pasó con Alien Resurrección, película que aborrezco, o sea, no me gusta nada, ni los personajes, ni la trama, ni nada, pero recuerdo que hay un momento dado que llegan los mercenarios a la nave esta del ejército y de repente ves cómo están cruzando un hangar que yo así a ojo digo, este hangar debe medir 2 kilómetros de largo. ¿Para qué se usa este hangar? O sea, yo necesito que me expliques por qué hay un hangar que tiene 2 kilómetros de largo. Pues la única explicación es porque voy a poner una pasarela en medio para que pasen los protagonistas. Ese es un problema. Tienes que tener muy claro lo que quieres que se vea en la película y explicárselo a los técnicos de animación para decirle, mira, por CGI quiero que me crees esto porque tiene este motivo, ¿no? Esta razón de ser. Y creo que eso en muchas películas de los últimos años se ha abusado, ¿no? Es como, no, puedes utilizarlo. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos creó el famoso programa de batallas, el Massif, que te permitía meter allí millones de cosas, y lo utilizó muy bien, porque cuando tú lo veías es que había una mega batalla. ¿Qué ocurre? Que el Massif empezaron a vendérselo a todo el mundo y ya no empezamos a ver todo el rato batallas de miles de personas. Yo recuerdo cuando vi Troya y vi la flota troyana, yo dije, ¿pero dónde vais, tío? O sea, es que ahí podía haber 5.000 barcos y tú dices, es que no hay bosques en Grecia para construir, es que no caben. 5.000 barcos, no caben. Esta gente tiene un problema para desembarcar, ¿sabes? O sea, claro, es que de repente
es como, no, venga, me da igual, méteme todo lo que quieras. Y ahí se puede llegar uno a pasar, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, la ventaja que tiene el formato de cortos de los Death and Robots es que al final, como son más contenidos, pues como muchos se van a flipar en una pequeña escena en la que digan, vale, sí, lo estoy viendo, he visto una cosa muy espectacular, pero luego voy al concreto, al detalle. Que al final las historias tienen que ir al detalle, porque cuando las historias son solamente épica y solamente grandeza, pues se te quedan un poco en el vacío, estás como muy alejado. Necesitas tener a unos protagonistas que sean más cercanos para generar cierta empatía. Y yo creo que eso lo de Death Robot lo hace muy bien. El que tú tengas empatía por los personajes o antipatía, que también ocurre. Porque hay algunos cortos en el que dices, joder, es que este tío me cae muy mal. Pero es que está bien eso, que te caiga mal. Entonces yo creo que al final el producto les ha quedado muy redondo porque han sabido dar con las teclas. No sé si será mérito de los productores que han sabido estar encima y decir, oye, no, esto tenéis que centraros en esto, o realmente mérito de los estudios, porque aquí no lo hemos comentado, pero aquí trabajan muchísimos estudios, tanto de animación que han trabajado en videojuegos, en películas, realmente lo de Death and Robots ha servido también un poco como escaparate de todo este mundo, ¿no? Y decir, mira, todos estos estudios multidisciplinares que están por todo el mundo, porque hay estudios en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Inglaterra, incluso creo recordar que hay un par de estudios aquí en España. Es que lo que estás haciendo es decir, voy a buscar el talento que hay ahí fuera y les voy a dar una oportunidad y les voy a dar dinero y tiempo para hacerlo. Y eso, habitualmente en una gran superproducción de Hollywood, no ocurre. Acaban trabajando en muchísimos estudios, pero tienes un tiempo limitado, estás muy encorsetado, tienes unos presupuestos y tienes que sacar las cosas como buenamente puedes. Se van a seguir sacando productos maravillosos, ¿eh? Yo creo que en mayor o menor medida, pues cualquier producto de Marvel puede cantarte más o menos, pero suelen tener un acabado bastante sensato. Cualquier producto de Lucasfilm va a tenerte un acabado más o menos sensato, obviando si la historia te interesa o no te interesa, o si te parece que de repente han improvisado. Pero yo creo que en el fondo, cuando estás sujeto a unos plazos, a un presupuesto, y tienes a 70 estudios, cada uno en un sitio, uno me va a hacer la animación de los murciélagos, en el caso de Batman, otro me va a hacer la de Gotham, otro tal, otro la lluvia, ahí ya entran demasiados actores. Y creo que la ventaja de los de Death Robots es que tú coges un estudio y le dices, no, házmelo tú todo. Vamos a trabajar un guión y luego tú me haces todo. Desde el principio hasta el final. Son como productos de autor. Exactamente, has dado la clave. Que se dedican a hacer con su historia, le dedican lo que ellos piensan que necesitan para que salga bien y la tratarán con el cariño de que es tu historia y la tienes que sacar tú de la mejor manera posible. Sí, no creo que ni siquiera los productores no tiene pinta de que hayan limitado incluso el estilo que hayan utilizado cada uno de los estudios. Habrán dado la historia y entregarnos la historia como vosotros queráis o como vosotros decidáis que se puede representar mejor. Y yo creo que es lo que han hecho. Sí, yo supongo que les habrán dado un límite de tiempo, o sea, no puede durar más de X minutos. Pues entiendo que tal y como es el formato sería el único límite. Y no sé, tampoco de presupuestos tampoco sé cómo andarán, pero vamos, por lo que veo tampoco han andado mal. Porque la producción se ve bastante bien. Y fíjate, yo creo que ni siquiera el límite de tiempo se lo han puesto, ¿eh? Yo creo que más bien el límite es el presupuesto y yo creo que luego cada estudio, en función de la tecnología que ya tenía desarrollada o de la que quisiera hacer evolucionar, pues ha dicho, mira, con lo que tengo me da para hacer 5 minutos muy buenos, ¿no? O sea, tengo que crear todo desde cero y el espacio que me das para 5 minutos, o bueno, ya tengo una tecnología que la evoluciona un poco y me da para hacer 18 minutos. Entonces yo creo que en ese sentido la limitación es más el presupuesto que les hayan dado y los relatos que tiene cada historia, ¿no? Porque no todos los relatos se pueden expandir o se pueden hacer de la misma manera, porque de eso no hemos hablado, pero es que por estas 2 temporadas pasan auténticos maestros de la ciencia ficción, o sea, gente muy conocida. O sea, desde Peter Hamilton, ya hemos comentado a John Scalzi, tenemos a Ken Liu, a Joe Lansdale, que es un autor que a mí me gusta mucho, que suele hacer unas historias así como muy weird del oeste. Es que tienes muchísima gente, ¿sabes? Entonces yo creo que también sirven un poco como lo que hemos comentado en anteriores programas, ¿no? El relato corto siempre nos sirve para descubrir nuevos autores, pues yo creo que esta serie también te sirve para luego decir, oye, me voy a acercar al relato original. Pues yo, por ejemplo, cuando vi la historia de los 3 robots de Love, Death and Robots de la primera temporada de John Scalzi, me fui a buscar el relato. Por desgracia solamente lo encontré en inglés porque, como hemos dicho, no está traducido, pero el relato son 2 páginas.
Y aquí han hecho un corto que son como 5 o 7 minutos, no recuerdo exactamente. Con lo cual dices, oye, eres capaz, ¿no? de coger el germen de una historia, pero oye, luego también te puedes ir, o sea, puedes hacer el camino de cojo la historia de ciencia ficción y creo un corto, pero el corto luego lo que te permite es hacer el camino inverso, ¿no? Decir, oye, pues este autor, la historia que me ha contado me interesa, pues me voy a ir a ver en su obra si las temáticas son similares y si también me interesan, o por lo menos voy a leer el relato para ver si está mejor, peor adaptado o ver qué es lo que han hecho simplemente. Y a mí eso me parece que también es un ejercicio muy interesante, ¿no? Y en este podcast, que siempre lo que nos gusta es intentar abrir el abanico, ¿no? El decirle a la gente, mira, prueba esto, que no te va a llevar mucho tiempo, porque por eso nuestro podcast se llama Demasiado Poco Tiempo, porque realmente lo tenemos y muchas veces no te puedes meter a leer una trilogía, porque no tienes tiempo, pero sí tienes tiempo para leer un relato y a lo mejor con ese relato de repente descubres un autor que te gusta su estilo de escritura y dices, ahora sí me voy a su libro largo o a su trilogía o a lo que tenga escrito. Y eso yo creo que los Death and Robots lo fomentan. Lo cumple. Claro, te puedes quedar en ver los cortos y disfrutarlos y ya está, no pasa nada, o sea, porque al final es un producto audiovisual, pero también te puede picar el gusanillo y a nosotros que nos gusta la ciencia ficción, pues eso nos parece un valor añadido. Bueno, y si ya no tenéis nada más que comentar, es curioso que hablando de cortos nos haya salido la intro más larga de lo que llevamos de programa. Además que sí, yo lo estaba pensando, digo, no sé cuándo va a entrar Javi a decir la frase lapidaria, la va a decir al final del programa, pero bueno. Sí, casi. Pero bueno, la voy a decir ya para poder pasar y empezar a hablar de los propios cortos. Así que nada, saber que hasta la muerte el Oknar conserva todos sus poderes. He revisado mis notas y no me gusta. He pasado 3 días en la US Robots y lo mismo hubiera podido pasarlos en casa con la enciclopedia telúrica. Susan Calvin había nacido en 1982, por lo cual tendrá ahora 75 años. Esto lo sabe todo el mundo. Con bastante aproximación, la US Robots and Mechanical Men Incorporated tiene también 75 años, ya que fue el año del nacimiento de la doctora Calvin cuando Lawrence Robertson sentó las bases de lo que tenía que llegar a ser la más extraña y gigantesca industria de la historia del hombre. A la edad de 20 años, Susan Calvin formó parte de la comisión investigadora psicomatemática ante la cual el Dr. Alfred Lanning de la US Robots presentó el primer robot móvil equipado con voz. Era un robot grande, rústico, sin la menor belleza, y que olía a aceite de máquina y estaba destinado a las proyectadas minas de mercurio. Pero lo más importante es que podía hablar y podía razonar. Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Yo Robot de Isaac Asimov. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza a leerlo.
Bueno, pues después de esta pausa vamos a empezar con los cortos que hemos seleccionado cada uno. Hemos elegido cada uno el que más nos ha gustado o mejor nos ha parecido. Vamos a empezar por The Witness o La Testigo, que es el que he elegido yo. Y yo básicamente lo he elegido porque me gustó me gustan normalmente las historias en loop, en ciclo cerrado, y este parece que no va a ir por ahí y termina yendo por ahí, aunque no termines de ver el ciclo completo. Y la verdad que eso, y la animación, porque imita rotoscopia, pero no es rotoscopia. La verdad es que me gustó mucho el tipo de dibujo que tiene, cómo está animado, y por eso lo elegí, sin más. Y nada, empieza viendo una chica que se está arreglando y oye ruidos como de que vienen de la calle o del edificio de enfrente, y se asoma por la ventana y escucha unos disparos y ve que en el edificio de enfrente, a través de una ventana, ve que un hombre ha matado a una chica. Entonces cierra la ventana para intentar escabullirse y el hombre que se había acabado de cargar a la chica la ve y mira a la chica que acaba de matar y resulta que son iguales, es la misma chica. Entonces, claro, sale corriendo para perseguirla. Y la tía sale corriendo como alma que lleva el diablo, se coge un taxi e intenta llamar a la policía, pero no se aclara, no sabe ni dónde está, y entonces, bueno, pues sigue yendo porque ella está yendo al trabajo. Y no se da cuenta de que Es que creo que la tía no quiere líos. Parece que no quiere ningún tipo de problema y por eso trata de quitarse el marrón de encima, aparte que está aterrada. Sí, pero es que yo también creo que en parte está aterrada, porque la vez que dice, espera, no, el hotel, no, ¿cuál es el no sé qué? Que está ahí como nerviosa, que, hombre, yo también lo entendería. O sea, yo veo por la ventana que se están cargando a otro y no sé, lo mismo me pongo nervioso. Llámame raro. Y encima más si te han visto, porque ella ha visto que el tío la ha visto. Entonces bueno, pues eso, no se ha dado cuenta de que el otro la está siguiendo y se va corriendo a su trabajo, que por cierto ya llegaba tarde. Llega al trabajo y resulta que es una especie como de club del cuero y las cadenas, como decían en el Cobra Mission, y ella es bailarina. Entonces se mete corriendo para adentro, le está dando la excusa de que es que han matado, dice, joder, cada día me das una excusa nueva y diferente, que es como muy... Y la mete para adentro y al momento viene el hombre que la está persiguiendo y la drag queen que hay en la puerta, porque es como una especie de drag queen embutida en látex, le dice, o sea, le hace pasar como si fuera un cliente, porque empieza a decir, ¿quieres ver coñitos y no sé qué, no sé cuántos? Y se pone así en plan... Entonces, bueno, el otro entra sabiendo más o menos que tiene que estar por allí y nada, la otra se está cambiando, se pone a bailar y cuando está bailando se da cuenta de que uno de los clientes que hay allí es el asesino que ha visto antes. Entonces en ese momento empieza a correr, sale corriendo, se va a la habitación del jefe, el tal Vladimir, y allí empieza a buscar entre las cosas de su jefe y encuentra una pistola. Esa escena me parece maravillosa porque la tía empieza a ver cajones y abre un cajón, está lleno de pastillas, abre otro cajón, más droga, abre otro cajón, una pistola. Sí. Y dices, Vladimir, tienes una persona de gustos refinados y seguro que es una persona. Sí, porque además había otro de consoladores. Sí, es verdad, sí, uno consoladores, drogas. Digo, Bueno, pero es un entorno en el que te puedes esperar ese tipo de cosas. Sí. Y el tío está tumbado desnudo, completamente colocado, con 3 o 4 tías alrededor que están igual o más colocadas que él. O sea, es un momento como súper psicodélico. Y bueno, ella se echa la pistola al bolso y sale corriendo, se encuentra otra vez con el hombre que la está persiguiendo, le da un golpe y ya se empiezan a perseguir por las calles hasta que llegan a un portal, ella se mete en el portal, entra dentro y se sube como una casa y encuentra una casa abierta. Y dije, joder, qué casualidad, coño, también que tengas una casa abierta. Pero bueno. Y llega el hombre, se mete también en el portal y más o menos tiene la idea de que se ha metido en la misma puerta. Entonces entra en la habitación y empiezan a forcejear, se meten como en otra habitación que no lo ves y se oyen 2 tiros, que tú te imaginas que
es el hombre que la ha matado a ella, que le ha cogido la pistola y la ha matado, o te das cuenta de que no, que es ella la que le ha matado a él. Pero ella de repente mira por la ventana porque hay un ruido de ventana y en el edificio de enfrente se encuentra al mismo hombre que ha matado mirándola a ella y que sale corriendo. Y ahí termina el corto. Y a mí me gustó, básicamente, o sea, ese ciclo a mí me suelen gustar, vaya. Son cosas, o sea, me llaman la atención. La animación de este corto era una de las más chulas, era una de las más chulas y más personales, porque era como una especie de rotoscopia raro. Sí, Se veía que, a por mí me ejemplo, encantó. Ujú. Además, el autor es español, es Alberto Mielgo, que tiene una productora propia que se llama Pinkman TV, que es por una película que él quiere hacer de un superhéroe. Pero bueno, eso es otro rollo, sí. Pero el tío, además, es un tío que ha estado metido en muchos proyectos gordos. O sea, Bueno, de hecho, el estilo de este corto recuerda a un proyecto anterior que él hizo, que es en la película esta de animación de Spider-Man dentro del Spider-Verso, esta que salió. sí, esa Es verdad. no la hizo él, pero él Él colaboró. él sentó como las bases de lo que se tenía que hacer después. Que, por Y ejemplo, luego cuando los golpea, animadores el tío cuando golpea o ella cuando golpean en algunas paredes, salen, en vez de oírse La el no- golpe, se ve la como una especie de onomatopeya. onomatopeya, sí. Esa parte está De muy hecho, chula. a mí el color de este corto, que me parece espectacular, o sea, el color de este corto me recuerda mucho al de esa película de Spider-Verso. De hecho, me gusta cuando en la animación o en la propia ilustración, yo soy ilustrador, cuando de repente utilizas colores que no te esperas, pero que encajan y funcionan, ¿no? Y esto lo tiene muchísimo. También es a mí, aparte de la historia como A tú mí, bien es que, dices, ¿sabes a quién me recordaba mucho? A Brereton, tío. a El color. Dan Brereton es un artista que también utiliza unos colores que en teoría no Muy encajan. sacados de. Sí, muy sacados Sí, de del la tono, viñeta, pero pero funciona. pero entra. Claro, pero pasa que aquí otra de las partes que yo destaco es toda la creación urbana que hace, ¿no? O sea, que me parece que tiene una inspiración clara pues en esos edificios de viviendas totalmente masificados, pues de ciudades del sur de China, de Hong Kong, de Shanghái. De hecho, a mí siempre me ha fascinado el ver un edificio de estos y está todo lleno de aparatos de aire acondicionado y tal, que tú lo piensas y dices, madre mía, Y el consumo. ventanitas. Y ventanita, el consumo eléctrico de estos sitios debe ser una cosa demoledora, ¿no? Y aparte el ruido que deben de meter y el calor que deben soltar y tal. Me parece que la puesta en escena del corto es espectacular, porque luego la historia en sí misma es una anécdota. Lo que pasa que tiene la gracia de que es circular. Y, bueno, circular entre comillas. De que es circular, pero que no te cuenta la segunda mitad. Claro, Porque o sea, normalmente el ciclo te lo suelen contar entero. Sueles hacer el ciclo entero hasta que llegas otra vez al principio. Pero aquí no, aquí llegas a la mitad del ciclo y la otra mitad del ciclo ya te lo estás imaginando tú. Porque claro, dices, coño, esto ha terminado como empezó el otro, pero al revés. Con lo cual, ya sé lo que pasa en el siguiente. Esta va a perseguir al pavo, le van a pasar X cosas y va a terminar el otro matándola a ella. Que es otra vez, pero no te lo cuenta entero. Eso también me gustó mucho. Te cuenta la historia, pero no te la llega a hacer enterita. Te llega por la mitad y dices, joder, ya te la has imaginado. A mí la Es ciudad una me manera también de recordaba contártela. Perdona, que la ciudad me Ah, recordaba a Ghost in the Shell. O sea, me parecían esos decorados bueno, con claro. mucho más vacía, ¿vale? Porque la mitad de la persecución que se produce entre los dos están prácticamente ellos dos solos en la calle. Y Eso eso es llama una de las mucho la cosas. atención. Claro, es una de las cosas que chocan, ¿no? Porque tú te esperas que en un entorno como este urbano esto estuviera masificado de gente, pero no. Al final me parece que es una buena idea para centrar la acción en lo que lo quieres centrar, ¿no? Pues si hubieras llenado todo de personas, a ver, hubiera sido muy espectacular, pero a lo mejor se hubiera perdido un poco. Y en el fondo, cuando tenemos otros actores, es cuando entran en el club. Y el club es una locura visual. O sea, el club es una cosa que tú lo estás viendo y estás diciendo, madre mía. O sea, que se han metido aquí los animadores y los diseñadores de producción porque es espectacular. Pero en el fondo es un corto con eso, con unas ideas muy locas, con cosas muy extremas, con un color muy especial, pero nunca pierde el foco de contarte la historia de esta chica que está huyendo constantemente de este tío que es su asesino para que luego llegue al final el ciclo que no se llega a cumplir, ¿no? Por así decirlo, el loop que no se llega a cumplir. A mí me parece que es un buen ejemplo, ¿no? De lo que a mí me gusta en una historia de ciencia ficción, ¿no? Quizás es muy anécdota porque no te pone en contexto, porque la historia no lo necesita. No necesitas saber cómo es este mundo ni tal, sino que simplemente tú te lo puedes imaginar.
pero me parece que con lo poco que te muestra, tú ya te puedes hacer una idea de cómo funciona la vida en estas ciudades, tú sabes cómo se gana la vida a esta chica, qué es lo que le está ocurriendo, por qué precisamente ella tiene que huir porque realmente si esta chica fuera una persona de clase alta, pues lo tendría mucho más fácil. Si hubiera ido a tal sitio, hubiera denunciado y no pasa nada. Pero no, estamos hablando de dos personas que viven un poco en los bajos fondos, quizás más que en los bajos fondos, que son gente que tiene que ganarse la vida como puede. Y eso te lo muestra con los 4 escenarios que te enseña, ¿no? Quizás echas en falta eso, que todo esto esté más poblado para que tengas una sensación de, pues un poco de Blade Runner, ¿no? Que es lo que nos recuerda. Pero también es cierto que lo que me gusta también mucho es que es muy luminoso el corto. Que Sí, huye, bueno, huye de esos tropos de la ciencia ficción del futuro cercano de contaminación, lluvia, oscuridad, sino que de repente todo es muy luminoso, todo ocurre a la luz del día, prácticamente. hombre, que también tienes que contar que a nivel técnico no es lo mismo centrarte en la animación de 2 personajes que llenar eso de multitudes. Y si además lo que te interesa realmente de la historia son los dos, porque tampoco puedes también dar muchos detalles de todo, porque al final es una historia circular en la que no vas a tener un principio y un fin. Tampoco puedes dar mucho más detalles fuera de la historia. Ves lo que sucede en el trayecto que hay en ese ciclo, pero tampoco puedes ver mucho más. Entonces me parece un acierto, aparte del tipo de animación, que se concentren en lo que va en la historia, porque efectivamente en el club, o sea, ahí derrochan animación. Hay momentos que el vestido de la bailarina lo ves animado y dices, joder, macho, vaya pedazo de animación, que ves todos los volantes, todo cómo gira alrededor del sofá. Tiene una animación espectacular. Con lo cual, o sea, yo creo que es más importante centrarte en eso que en haber tenido las calles llenas de gente o que hubiera más de 2 taxis. Pero yo creo que el que esté Sí. todo vacío, a lo mejor, a mí me daba la sensación de que era todo más irreal y ayudaba a la atmósfera. O sea que mejor. Si hubiera estado lleno de gente, hubiera dicho, ¿por qué no ayuda a cualquiera de estas personas a la chica? Y en cambio, verlo todo vacío hace que la persecución sea todavía más angustiosa. Parece que nadie le va a poder ayudar, que la chica está sola, le está persiguiendo un tío que quiere matarla. Y no va a haber nadie para ayudarla. Y en eso ayuda la atmósfera. Esos espacios tan grandes, llenos de ventanas por todos sitios y edificios gigantescos. Y ella huyendo de un tío que la quiere llevar por Sí. delante o que no sabes qué intenciones tiene con ella. Bueno, las intenciones en principio no eran buenas. Sí, no, ninguna. No, pero sí es verdad, también efectivamente, ver un sitio tan grande, con unos escenarios tan grandes, sin nadie, también te genera mucho más sentimiento de soledad y de estar agobiado. De decir, no hay nadie a mi alrededor que me pueda ayudar. Eso también efectivamente puede... Vamos, yo lo veo, en general lo veo bastante... De hecho, es de los que más me gusta de toda la... o sea, de todos los que hay en Love, Death and Robots. Y mira que efectivamente lo que es el argumento tampoco es un argumento que digas, joder, en la historia es la leche. No, pero no sé, me gustó. Es de estos que te llaman la atención, te quedas con él y babeas. O sea, estás todo el rato viéndolo y estás babeándolo y asombrándote de todo. Y por eso lo elegí, básicamente. Sí, es que además la animación es muy espectacular y el diseño en general. El diseño es como rompedor, es algo diferente, ¿no? O sea, además yo no recuerdo, no sé si este está como justo a mitad de la temporada y cuando ya has visto muchas cosas antes y de repente Este es el tercero, ¿eh? Ah, es el tercero. Pero de repente es como diferente, ¿no? Es como que te está diciendo algo, está jugando con algo. Cierto es que, ya digo, yo sí que veo, sobre todo en el uso del color y de algunas técnicas de animación, que me recuerda a esa peli de Spider-Man animada que también me parece que es la leche. Pero porque en esa película también el color se usaba de una manera diferente, ¿no? El sacarlo de contexto, el utilizar muchos tonos rojos, magentas, ¿no? En lugares donde habitualmente no los utilizarías. Es huir un poco del realismo aplicando color, porque luego todo lo que ves en la animación, toda esa ciudad está muy bien construida y es muy realista. Pero los personajes, los escenarios y tal tienen otro tipo de textura, de color, que te sacan un poco, ¿no? Que te dan esa plasticidad de la que estábamos hablando antes, que es lo que hace que tú compres el producto, por así decirlo, ¿no? Tú estás comprando lo que estás viendo porque ya no te recuerda, ya no estás viendo animación, no estás viendo el ordenador, sino que estás viendo una obra artística que funciona perfectamente. Sí, yo lo considero también más obra artística que otra cosa, este corto.
Y nada, ¿tenemos algo más de decir de él? Porque tampoco tiene para muchísimo más, salvo que tengáis alguna idea más. Si no, pasamos al de Christian, Venga. que es, Venga, que es vamos. Cima Blue. A ver si nos dice por qué lo has elegido. Pues un poco porque la historia me parece muy metafísica. La verdad es que la primera temporada sobre todo tenía muchas historias de, pues eso, un grupo de gente luchando contra bichos o contra robots o contra barra otra cosa. Y esta era de las pocas historias que era algo mucho más sopesado, mucho más tranquilo. El giro que tiene al final me gustó un montón, no me lo esperaba para nada, no tenía ni idea de que fuera a acabar ahí. Tiene un halo de misterio nada más empezar la historia que te atrapa enseguida. Y luego la animación a mí personalmente me gustó mucho. Luego he estado buceando un poco y bueno, el director, que se llama Robert Valley, pues ha rodado, o sea, también ha participado en un montón de sitios. Por ejemplo, es el director de el primer episodio de la serie de Invencible de Amazon, basada en el cómic, pues lo dirigió él. Además, también ha participado en un montón de vídeos de Gorillaz, de la banda virtual, y si veis alguno de esos vídeos veis que el estilo es bastante parecido al corto este. Y bueno, la verdad es que eso, que tiene un estilo muy particular de diseñar personajes, y esto se ve muy bien en Cima Blue. Y luego aparte la historia, que te digo que me atrapó desde el primer momento y me pareció pues eso, algo muy diferente a lo que te contaban en el resto de historias de esta antología. Sí, no, la verdad es que o sea, dentro de cuando me lo vi la primera vez, te llamaba la atención precisamente porque iba como a contrarritmo de todos los demás. Todos eran como, o la mayoría eran como acelerados, era mucha acción, mucho movimiento. Y este empezaba ya despacio y era todo el rato tranquilidad. O sea, lo veías que iba como por otro camino y la verdad es que terminaba bastante bien. La verdad es que este es probablemente, como has dicho tú, el más metafísico de todos. De hecho, en concreto, para mí, a mí este capítulo me gustó mucho en su día cuando lo vi. Quizás no es de mis favoritos porque me gustan mucho también los relatos de acción, ¿no? Al final los de pelear contra bichos también me gustan mucho. Pero es que este habla del arte. Y habla de cómo una cosa que yo siempre he tenido en la cabeza, ¿no? Y es los artistas empiezan dibujando de una manera, empiezan a evolucionar, alcanzan un culmen, por así decirlo, ¿vale? De repente ya saben dibujar muy bien. Ese culmen suele ser cuando empiezan a simplificar su trazo. Y luego en un momento dado, esos artistas siguen simplificando su trazo y a mí hay un momento dado en que dejan de gustarme. Valoro lo que hacen, me parece la hostia, me parece que la economía de medios es muy buena, pero me parece que se han pasado. Y en el fondo este relato, o sea, este corto, va un poco de eso, ¿no? De cómo la evolución de un artista hace que en un momento dado deje de ser comprensible, ¿no? Para el resto de la gente que ve su arte, por así decirlo. Pero él tiene una intencionalidad. Entonces al final siempre tienes que valorar la intencionalidad del artista. Aunque a ti te haya dejado de gustar, hay una intención. Y yo creo que trata un poco de eso. En ese sentido sí que es muy metafísico. Y hombre, a mí me llega. O sea, a ver, yo estoy intentando ganarme la vida como ilustrador y yo veo mucho camino aquí, ¿sabes? De las comidas de cabeza que te puedes llegar a hacer para lograr sacar algo adelante, ¿no? Entonces, sí es cierto que es muy metafísico, pero esa idea de cambiar el paso, yo creo que sí la tenía más la primera temporada. Quizás la segunda la tiene un poquito menos. Sí es cierto que hay muchos relatos de pelear contra X, pero sí que en la primera temporada tenías muchos cambios de paso, sobre todo con el humor, y en este sentido me parece que era muy interesante porque te cambiaba el paso con otra cosa totalmente diferente. Porque se metía en la metafísica, porque era más calmado, porque trataba sobre el mundo del arte. Pero también es cierto que con este estudio de animación, viendo el trabajo que hacía con Gorillaz, por ejemplo, pues me parece que era un camino más lógico, ¿no? O sea, el hacer algo diferente, porque ya con esos vídeos de Gorillaz nos enseñó que eran capaces de hacer cosas diferentes. Y yo no esperaba menos de este estudio. Y la verdad es que yo no sé vosotros, pero quizás es el más raro de todos los de Sí. Death Robots. Sí, ¿Sabes? O sea, no Incluso sé. Pues sí. el mismo estudio en la segunda temporada tiene otro corto, que es el de Hielo, y ese sí es mucho más de acción y no es para nada metafísico. Sí, Es no, mucho es más que tradicional. completamente diferente. Es a completamente este, no tiene diferente, que la animación es exactamente la misma, o sea, puede reconocer el mismo estudio. De hecho, yo en cuanto lo vi digo, hostias, estos dos son de los mismos de Cima Blue.
Y la historia no tiene para nada que ver. De hecho, en esa historia de hielo me parece que no funciona tan bien los personajes y sin embargo aquí funcionan muy bien, pero porque son puro dibujo animado, en el fondo, ¿sabes? Y además con una técnica en algunos momentos muy tradicional. Además aquí luego también mezcla 3D y cosas así, pero no chirría tanto. Sin embargo, en el de hielo sí que me chirriaba más. Yo creo que en ese sentido este corto es un poquito especial porque se sale de la norma, de todo el resto, aunque cada corto le puedes sacar, ¿no? Y los puedes diferenciar. Pero me parece que quizás es el más diferente de todos, el que más se aleja de los patrones que suelen tener el resto de cortos de los de Zen Robots. Sí, es el más diferente. Y bueno, os hago si queréis un resumen y lo vamos. Bueno, a ver si lo logras, ¿eh? Yo estoy esperando a ver cómo lo haces. Bueno, hombre. A ver, este relato empieza, bueno, este corto, empieza en un futuro en el que Cima es un importante y misterioso artista que concede una entrevista a una reportera que se llama Claire Markham. Y mientras está de camino a donde va a hacer la última, como la siguiente obra, la siguiente gran representación de su obra, nos va contando un poco cómo ha sido la vida para ponernos en contexto de quién es este tal Cima. Porque, claro, nosotros tampoco sabemos nada. Entonces, ella nos cuenta que empezó haciendo pintura normal, estándar, típica de óleos y cosas así. Y que hubo un momento en el que empezó a incluir una forma azul, de un azul muy particular, que era un... Que el tío empezaba empezaba haciendo retratos y de buenas a primeras se aburría, como se aburría, y quería hacer murales. Y hacía unos murales gigantescos. Y en No, uno de ellos, eso. pero justo, o sea, justo en todos los retratos empezaba a ver siempre... O sea, había un momento que hacía retratos y luego empezaba a meter la formita azul. Sí, Que podía ser hace diferentes formas. murales y se ve que en un momento dado uno de Y esos luego ya modelos tiene... lo empieza a agrandar y cada vez va siendo más grande, más grande. Y las obras, además, él empieza a tener como más fama, empieza a ser como un artista más conocido y empieza a hacer cada vez obras más grandes. O sea, total que al final termina haciendo el cinturón de asteroides, lo termina pintando de azul o haciendo algo en el cinturón de asteroides que yo entendí que era que lo pintaba de azul. Sí, sí, Pero pintaba como realmente un anillo. Era un gigante gaseoso y le pintaba un anillo de color azul. Sí, era una cosa así. Entonces, cuando ya llega a esos niveles, él ya le empieza a contar a la periodista, porque ya hemos llegado a donde está Cima, y el propio Cima le empieza a contar a la periodista que al llegar a ese momento, él se empieza ya a cambiar partes del cuerpo por partes cibernéticas y partes artificiales, y empieza como un camino introspectivo, un camino a descubrirse a sí mismo. Y hace una especie como de camino, o sea, de retiro espiritual. Y ahí es donde ya concibe su obra final, que es cuando ya llegamos al final del corto y que vemos que es una piscina, que él nos cuenta que la han tenido que desenterrar porque esa piscina hacía no sé cuántos siglos que estaba enterrada, que era de una chica que murió hace mucho tiempo, claro, igual que la piscina, y que tenía un robot que era un limpia piscinas y que poquito a poco ella le iba mejorando, le iba cambiando el software, le cambiaba el firmware, le cambiaba piezas y cada vez iba siendo mejor. Iba teniendo como más conciencia de sí mismo. Entonces, cuando muere la chica, el robot sigue mejorándose y hasta que llega a ser el propio Cima, que es cuando descubrimos que Cima realmente no es un ser humano. Es un robot que ha pasado a ser un ser humano y que ha vuelto a ser un robot. Exactamente. Y entonces, ya en la obra final es cuando él dice que, bueno, el que ya va a hacer la obra final, que es cuando se tira a la piscina y dice que va a desconectar todas sus, todos sus módulos avanzados, toda su inteligencia superior, y va a dejarlo justo para identificar las formas y poder disfrutar de un trabajo bien hecho que es limpiar una piscina. Y ahí termina la historia. Que bueno, que por cierto, que lo del azul es por los los azulejos de las piscinas. El color azul es el típico de la piscina. Y ahí termina la historia, que la verdad es que es otro ciclo que filosóficamente está muy bien, porque es una vuelta completamente al origen y a lo sencillo para llegar a conocerte a ti mismo y saber
lo que realmente a ti te llama y te interesa. Y te Es guste muy lo que zen. eres. Es Sí, sí, muy zen y muy del camino del Tao y de la introspección, ¿sabes? Pero todo Bueno, este ¿qué ciclo... tal el resumen? Nada, ha ido bien, ha No, ha ido bien. sido perfecto. A mí este me parecía complicado de resumir, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque todo el viaje de Cima, que claro, que juega aquí el giro y la sorpresa final es que te des cuenta de que Cima no es un artista realmente, sino que viene de un sitio y va a volver a ese sitio, ¿no? Hace un poco ese camino de abstracción que yo he dicho, pero ese camino de abstracción que tú durante todo el corto estás pensando que es un camino de un artista, ¿no? Que lo que está haciendo es abstraerse, incluso tiene muchos paralelismos con algunos artistas de nuestro mundo, ¿no? Este que se dedicaba a empapelar cosas gigantes cada vez más grandes y que eso lo considera una obra de arte, ¿no? Como lo que se suele decir de dónde están los límites del arte. O sea, realmente si yo cojo y empapelo la Torre Eiffel, ¿se puede considerar una obra de arte o no? Al final la obra de arte es obra de arte en tanto otros la consideren obra de arte, ¿no? Y está jugando todo el rato con eso para que luego al final te dé el giro de que realmente dice, no, es que no era una obra de arte, era una especie de inteligencia artificial que estaba intentando volver, ¿no? Pero en ese camino de volver, pues cogió el camino del arte para hacer esa evolución. A mí reconozco que el final me dejó con el culo torcido porque no me esperaba lo de la piscina, ¿sabes? Me pareció un poco anticlímax, pero realmente, si lo analizas desde el punto de vista metafísico, es muy zen, realmente. O sea, es lo que realmente te da paz es el trabajo metódico, mecánico y bien hecho. Y lo que ha hecho él en todo su camino del arte, empieza, pues eso, como habéis dicho, haciendo retratos, pintura figurativa, va pasando al abstracto, del abstracto lo va haciendo cada vez más grande, pero si te fijas, está siguiendo un camino de simplificación, un camino de zen. Lo que quiere es conseguir la obra perfecta. ¿Qué ocurre? Que para él la obra perfecta al final era limpiar la piscina, no era pintar los anillos del planeta ni era hacer un mural gigantesco. ¿Sabes? Por mucho que ese mural gigantesco tal y como no lo venden en el corto, es perfecto, ¿no? Es lo que dices, yo he llegado al punto perfecto de la abstracción que es esto pintado de azul, ya está. Pero también he jugado mucho con esas bromas de arte, ¿no? O sea, yo no recuerdo en qué museo está, pero yo he visto el famoso cuadro este que es blanco. Es un cuadro blanco y que tú dices, ¿esto es un cuadro blanco o realmente es el lienzo colgado tal cual? ¿Lo ha pintado el autor? ¿No lo ha pintado? ¿Cuál es la intención? ¿Me está transmitiendo algo? ¿No me está transmitiendo? Hay gente que sí le transmite y hay gente que no. Todas esas reflexiones están durante el corto. Pero claro, cuando llegas al final dices, no, si es que en el fondo son los azulejos lo que le importaban. Por eso son cuadrados blancos. Por eso es el motivo geométrico que se repite en toda su obra. A mí me parece que es muy interesante el corto, ¿eh? Es muy interesante. Pero me deja un poco extrañado, pero quizás porque me toca un poquito de cerca. No sé, a mí la verdad, o sea, me pareció bien, o sea, me gustó mucho y precisamente porque al final lo que te da la vuelta es que no está buscando el camino del artista. Que tú a lo mejor también lo estás viendo un poco por ahí, te toca porque está más cerca, pero realmente lo que está buscando es el camino de su vida, que es a donde tiene que llegar. Claro, pero en el fondo, en el camino del artista está buscar esa perfección. Pero es que para Sí, él, pero la perfección... pero ahí el artista es el trabajo que ha elegido. Es el trabajo en el que él cada vez se va esforzando, va complicando, va siendo más, hasta que lo hace perfecto y empieza a darse cuenta de que a lo mejor no necesita todo eso para seguir haciéndolo bien y ahí va tomando es el camino de la vida. Lo que pasa que el artista es la excusa que te eligen porque o sea, queda muy bien, es muy plástica, es muy bonita de ver durante el corto porque es también impresionante. Además te lo presentan de una manera que dices, pues lo entiendes, lo interiorizas y te imaginas cómo puede ser un artista así para luego decirte que, claro, realmente él lo que está buscando es el fin, o sea, el fin de su vida, pero el fin como el destino de su vida. No el otro es simplemente un camino que utiliza para llegar ahí. Sí, es cierto, es un camino, pero es una metáfora que funciona. Sí, sí, Quiero decir, perfectamente. yo Es creo una metáfora que funciona muy claro, bien. claro, y de hecho que juega con que tú estés pensando en la metáfora y no en la realidad, sino que cuando llegas al final es cuando te das cuenta de la Claro. realidad, que realmente él lo que está haciendo es ha alcanzado un nivel de complejidad brutal y lo que quiere es volver a la esencia, a lo que era en un primer momento. Es que creo que lo dice él mismo con la presentación, que quiere volver otra vez a lo básico. Y para lo básico para él es limpiar metódicamente la piscina en la que nació, en la que tuvo conciencia por primera vez de sí mismo. Y dentro de 1000 años, ¿qué ocurrirá con esa piscina? Pues que estará enterrada.
Volveremos a empezar el ciclo. A ti que te gustan los ciclos, Javi, esto... No sé, me da que ya este ciclo ya lo ha terminado. Ya ahí debería, aquí sí, no debería de volver ya a hacer otro ciclo. Porque además ya saben que lo que es. Ya perdería la gracia de esa primera vuelta de que todo el mundo se sorprenda. Porque al final también todo el mundo se sorprende. Porque claro, la gracia de mezclar que es un artista también está muy bien porque te está mezclando toda la historia y tú la estás orientando, te está obligando a orientarla como si fuera un artista que está evolucionando como artista. Cuando lo que te están contando es lo otro. Claro, Pero, porque estás viendo la reacción del público. Es que pero en ese sentido el corto es muy tramposo, que está muy bien, o sea, no tramposo como claro, algo malo, es muy tramposo porque juega contigo. Tú dices, tú eres parte del público. pues tú eres el público. Tú eres el público y te está contando la reacción del público. Con Claro, lo ¿no? cual, ahí me parece que hay también otro nivel de crítica al mundo del arte, ¿no? ¿Cuántas veces somos nosotros el público el que les estamos dando valor a una obra de arte cuando a lo mejor realmente por sí misma no la tiene? ¿Sabes? Cuando de repente te sacan en una feria de arte y de repente... Mira, hace poco vi una noticia, que tiene años ya, de que había la típica exposición de arte moderno y llegó alguien, cogió las gafas, se las quitó, las dejó en el suelo y la gente empezó a sacarle fotos pensando que era una obra de arte, ¿no? Entonces, claro, ¿eso es arte o no es arte? Muchas veces somos nosotros, sobre todo porque el arte tal y como lo entendemos hoy en día es una creación del siglo XX y es una creación cuando de repente el arte se mercantiliza y tiene un valor y se puede comprar y vender. Y lo que le interesa a los marchantes de arte es que este artista se ponga de moda para que su obra se venda más cara. Y en ese juego hemos llegado a comprar, entre comillas, ¿vale? Comprar metafóricamente muchas obras de arte que han sido auténticas tomaduras de pelo, pero en el momento que se vende como obra de arte ya es una obra de arte. También está, yo creo que este corto a mí lo que me llega es que tiene un nivel de visionado, si fuera un relato diría un nivel de lectura en el que está diciendo ¿qué es el arte? ¿Cómo definimos el arte? ¿Realmente todo lo que ha hecho Cima Blue es arte? ¿O ha sido su camino de volver a lo básico? ¿O valen las dos cosas? Entonces todas estas reflexiones es lo que creo que hace que este corto quizás destaque, ¿no? Y que a mí particularmente me inquiete un poco y que a otros les pueda flipar. O sea, me parece que porque se sale, ¿no? Porque no te está contando una historia de una manera tradicional con presentación, nudo, desenlace y que tiene un subtexto y poco más, sino que aquí tienes varios subtextos y te permite... son de esos cortos que tú cuando terminas de verlo, si lo estás viendo con alguien, vas a hablar de él. Hay otros cortos que los ves, como hemos comentado algunos, o como por ejemplo el último corto de la primera temporada, el del grupo de soldados rusos que están atacando en la nieve a un mal ancestral. Cuando tú ese corto termina, puedes hablar de él, pero no vas a hablar mucho más allá del mundo que te ha presentado. Sin embargo, en este te permite hablar del mundo que te ha presentado, del viaje de Cima como inteligencia artificial, de cómo funciona el mundo del arte, de qué hace el público y cuál es la responsabilidad del público en todo lo que ha ocurrido. O sea, es que me parece que tiene una cantidad de niveles de lectura que te permite hablar durante, bueno, como estamos haciendo ahora, durante un buen rato. No poco tiempo, ¿no? Vale, y bueno, ¿tenéis alguna cosa más que decir? A mí me parece muy curioso, por último, me parece muy curioso, cuando comienzan todos los cortos, aparece como una especie como de juego de tragaperras y te enseñan 3 iconitos que te dan un poco de idea de que va a ir el corto. Y en el caso del Decima Blue lo que aparece son 3 cuadrados. Que son los tres... No me había fijado cuando lo vi por primera vez. Y ahora cuando lo he visto me ha parecido muy curioso. Es que los 3 baldosines, ¿no? Claro, eso es un... No lo hemos comentado, pero eso es un juego que le propone al espectador esta serie, que es que tú, viendo esos 3 iconos que van a aparecer al principio, digas, vale, voy a intentar imaginarme de qué va a ir esto. Y que habitualmente luego te sorprenden. Sí, porque sí. suelen ir por otro camino, ¿no? Bueno, hay algunos que no, hay algunos que son un poco más obvios, ¿sabes? Pero a mí es un juego que te propone la serie y que pues es otro nivel que tiene, ¿no? Para el decir, bueno, vale, si lo estás viendo con alguien dices, oye, ¿de qué va a ir esto? Ah, mira, pues ha aparecido aquí los cuadrados. Claro, con los cuadrados te puedo asegurar que cuando llegas a también siento que todavía no tienes el bagaje de darte cuenta de que esos iconos tienen algo que ver. Yo creo que si hubiera estado un poco más avanzado en la serie... O de que van cambiando, porque muchas veces dices, serán los mismos, ¿no? Tampoco te has para fijarte. Si hubiera sido el 10º capítulo, te hubiera chocado, hubieras dicho, uy, 4 cuadrados, ¿de qué va a ir esto? ¿Vale? Pero como está el tercero, pues probablemente todavía no te has dado cuenta de que hay un patrón ahí. Pero vamos, es muy chulo, la verdad. Bueno, pues ya llegamos al último que hemos seleccionado, que es el de Ricardo, que es el de... que mira, es el único de la segunda temporada,
que es Nieve en el desierto. Así que dinos, Pues ¿por qué lo has nada. elegido tú? Pues primero porque tiene un aire de western brutal y yo soy muy aficionado al western y yo cuando mezclas western y ciencia ficción pues ya para qué queremos más, ¿no? Me gusta la animación, es el mismo equipo que hizo el de Aquila de la primera temporada, ese CGI fotorrealista. Creo que aquí le dan una vuelta de tuerca. Aquí hay un momento, o sea, la protagonista femenina, hay momentos en los que dices, madre mía, es que está muy bien hecho. El protagonista quizá no tanto, el que protagonista sí que le ves más las costuras, pero a la protagonista a mí hay momentos que son brutales. Tiene un aire a Star Wars también, que es una cosa que también me gusta. Me parece que todo ese arranque en la taberna, cómo le intentan atacar y cómo luego hay uno que avisa, ¿no? Es que es muy, muy, muy Star Wars. Pero sobre todo también me gusta porque con 4 conversaciones te está definiendo el mundo perfectamente, porque empiezas sin saber nada diciendo, ¿dónde estás? ¿Estás en la Tierra? ¿Estás en un planeta? Pero hay un par de conversaciones entre los protagonistas en los que te queda bastante claro qué es lo que ocurre con el protagonista, por qué le buscan, que esto es una colonia. No tienes muy claro cuáles son las intenciones de este tipo, aunque luego al final sí que vas a ver que lo único que quieres es vivir. O sea, a mí me ha gustado mucho esta historia. Y bueno, por hablar un poco del estudio, el estudio se llama Unity Mates, el que lo hace, y es un estudio que básicamente lo que ha hecho ha sido animaciones para videojuegos, porque tienen cosas como el Far Cry 5, Baldur's Gate, cosas de ese estilo, y quizás lo más importante que ha hecho aparte de esto, bueno, aparte del corto que ya hemos comentado de la primera temporada de Aquila, es haber trabajado en los efectos especiales de Terminator Destino Oscuro, que yo tampoco tengo muy claro qué parte de eso, de esa película se han encargado ellos. Pero vamos, yo creo que deberían centrarse en este estilo de animación, incluso hacer a lo mejor más cortos de estos, porque a mí particularmente me parece que son historias muy interesantes. Esta quizás sí que es una historia más centrada en la acción pura y dura, aunque también tiene una pequeña parte de reflexión, pero, pero ese ambiente de desierto, del calor, el mundo que te plantean y cuando intentas tú extraer las claves, ¿no? De cómo funciona esto. Tiene detalles, por ejemplo, como cuando está en el desierto y en un momento dado se va a hacer de día y él le dice, ¿tienes una tienda para el día? No, y todo lo que te lo están enseñando, te están narrando muchas cosas visualmente y todo lo que necesitas de trasfondo te lo están narrando con los diálogos. Y eso me parece que es un plus. A mí me gusta esta forma de narrar historias y yo creo que por eso lo he elegido, vamos, prácticamente. Y también porque quería elegir uno de la temporada 2 porque me parece que la gente ha tendido a minusvalorarla un poco, ¿no? A decir, no, es que ha sido peor. Yo creo que no. Yo creo que este corto, por ejemplo, tiene mucha amiga y en la temporada 2 también los hay, pero quizás el problema es que hemos tenido menos capítulos. Y un poco, pues eso, por partir una lanza por la temporada 2. Vale, bueno, pues ahora hago el resumen, aunque lo has medio resumido ya. Pero bueno, empieza la historia empieza en un planeta desértico, en el futuro, con un hombre que va a una ciudad, un típico pueblo de estos, como lo que hablabas tú, típico pueblo del oeste, Sí, pueblo y de va, mineros del oeste. y va a coger una especie de envío, un paquete que tiene encargado. Y luego se va a una cantina a tomar algo, también muy típico. Y ahí unos cazarrecompensas le identifican como Snow o como Nieve, porque el hombre este es albino, que también canta bastante dentro de ese planeta. Y le andan buscando y nos dicen por qué le andan buscando. Porque hay una recompensa por él, bueno, más que por él, por sus testículos. Porque sus testículos Sí, tienen sí. el poder de dar la inmortalidad. Generan una hormona que hace que las células revivan. Entonces, Pero este detalle lo sabremos más adelante, en una conversación. En este sí, momento le buscan y no sabes por qué. y no sabes por qué. Claro, si has visto anteriormente un cartel en el que pone que se busca, Sí, al principio. pero tú ves que él va un poco a cara descubierta, que a él le da igual. Sale él que se busca, inmediatamente después sale la cazarrecompensas que va a buscarle él en la cantina. Claro, ¿sabes? Entonces, es eso. Y aquí, y de hecho en todo este tramo ya nos están dando muchas pistas, ¿no? Porque hemos visto que hay como una especie de jaulas donde tienen a la gente allí muriéndose de sed y que tienen marcado que son ladrones de agua, Ladrones ¿no? de agua. Y de hecho, había un detalle que me pareció brutal, es que el tío se pide una cerveza
y le ponen la cerveza y cuando paga marcan un código y le quitan la tapa. Sí, le quitan la tapa. O sea, eso tiene valor. Y cuando llegan los cazarrecompensas y se lía la pelea, yo lo primero que pensé es, la cerveza a tomar por culo. Esto no puede ser. O sea, no le puede estar ocurriendo a este hombre que se ha cruzado el desierto para tomarse una cerveza. En fin. Sigue, por favor. Se enfrentan con él los cazarrecompensas, que son 3, y él logra derribar a 2, pero hay un tercero que le dispara, que es que le dispara en un brazo y le revienta el brazo. Y justo cuando está en el suelo y el otro le va a terminar de rematar, hay una mujer que llega y le salva. Le pega un disparo al que quedaba de pie y le salva. Entonces Snow le da las gracias, dice que ya se verán y se marcha. Y vemos como hay otro grupo de cazarrecompensas que le dice que está llamando por la radio diciendo que la han identificado, que se preparen para seguirle. Entonces luego vemos que avanza un poco avanza la noche y está llegando casi la hora de amanecer y la mujer, que se llama Giral, llega donde está Snow y aquí es donde le dice que bueno, que ya representa no es exactamente al gobierno, pero bueno, es la forma gubernamental que hay ahí, y que también está buscando lo que tiene sus testículos, pero que ellos no quieren matarlo, ellos quieren investigar cómo funciona para el bien de la humanidad, que esto a lo mejor nos podría enganchar con el corto de Pop Squad. Pues claro, si de repente todos somos inmortales, el problema que tenemos es otro. Exacto. Ya se nos escapa. Entonces, bueno, él le dice que vale, que bueno, que él se va a ir a su guarida, que si quiere que lo acompañe, que es cuando vemos lo de la tienda de día y vemos los buitres, o una especie de buitres que son como de roca, que se tapan con las alas cuando sube el sol. Así que esto debe ser un Tatooine, pero con más soles, o con más potencia, con más lúmenes. Sí, bastante complicado, bastante complicado. De hecho, aquí, cuando están en la tienda de días, cuando hablan de eso, de la inmortalidad, y si le dice, vale, tu mano se va a regenerar en una semana, y de hecho él dice, va, probablemente menos, ¿sabes? Y aquí hay detalle, aquí ya la protagonista te está dando algunas pistas que te van a adelantar cosas, como, o sea, hay un momento dado cuando llega que está terminando de comer y dice, uy, me lo he terminado, no queda nada para ti, y ella dice, no tengo hambre, está dando algunas pistas que luego más adelante se van a resolver. Sí, pero yo creo que son pistas que lo tienes que ver a la segunda ya, ¿eh? A la primera a la no. segunda te canta, dices, mira, Sí, va claro. por esto. A la primera no. A la primera no no hueles ninguna. Tal que bueno, le lleva a la guarida, que por cierto más o menos vienen a ser unos 5 días de viaje. Y recordemos que estos 5 días de viaje son para ir a buscar unas fresas. O sea, el tío tiene gustos extraños, el hombre. Tiene gustos refinados, pero bueno, lleva viviendo mucho tiempo, ¿eh? Efectivamente, tiene tiempo de sobra. Y entonces aquí ya es cuando nos cuenta que su mujer se suicidó hace 123 años y además porque ella envejecía y él no. Con lo cual ella se sentía mal por envejecer y esto le creó a él un problema de soledad porque, claro, es inmortal y a cualquiera que se arrime lo va a ver morir. O sea, lo va a ver envejecer y lo va a ver morir. Con lo cual, lo que hace, se aísla de todo, pues si se aísla de todo, ese problema ya no es tan patente. Sigue estando, pues se tiene que relacionar al final con gente, pero no es tan patente y no pierdes gente a la que quieras. Y en este momento ya es cuando viene el segundo grupo de cazarrecompensas, que parece que están como más preparados, y Snow los ve y decide salir a por ellos, en vez de esperar a que vengan. Y aquí es claro, cuando... es que aquí están en su terreno. Y aquí Sí. Snow tiene preparado la defensa, por así decirlo, ¿no? Porque a mí todo el refugio de Snow, que yo tengo que entender que en esos años que lleva viviendo, 200, 300, los que lleve viviendo, lo ha llegado a encontrar. De hecho, la primera cosa que te sorprende es que él lo dice que te puedes pegar una ducha, tengo agua de sobra. O sea, realmente en este planeta ese sitio es muy valioso. Sí, bueno, es que lo ha ido reformando durante 200, 300 años. Claro, exacto. Pero se ha gastado un pico. Claro, a mí me parece que quizás en la primera pelea que hay en la cantina sí que parece es como más brutal y como que le pilla más de sorpresa, pero esta está en su terreno y aquí cómo se maneja Snow,
es brutal. Lo que pasa que, claro, el grupo de cazarrecompensas al final tiene la fuerza, entre comillas, del número, ¿no? Pero a mí la primera muerte que hace Snow, esa forma de agarrar por la espalda al tipo y meterle 4 cuchilladas a toda velocidad, o sea, me parece que es la animación ahí. Yo de repente dije, hostia, esto lo han hecho con captura de movimiento, ¿cómo lo han hecho, no? Porque es que son las típicas cosas que en este tipo de animación suelen cantar, ¿no? Y este es uno de esos cortos en los que dices, madre mía, todo está hecho muy, muy bien. Ujú. Y bueno, aquí se está enfrentando con los cazarrecompensas, pero eran 4 o 5 me parece. Y hay uno con el que no puede, que es el que también le vuelve a disparar en el brazo, en la mano, o sea, en la mano, en la pierna, y lo deja en el suelo. Y justo cuando lo va a rematar, otra vez aparece Giral y lo mata, salvándole. Y cuando ella se acerca para ver a Snow, otro cazarrecompensas que quedaba, que era el jefe que estaba escondido en la nave, llega y le pega un balazo en la cabeza a Giral y la tira al suelo y luego la remata de 2 tiros y ya se pone a hablar con Snow. Y ya cuando le va a matar es cuando Giral le atraviesa al otro con el brazo, que no sé, no me acuerdo ahora mismo si le saca el corazón o no, pero está por ahí. Y es cuando te das cuenta de que ella es un cyborg y que tiene básicamente el mismo problema que tiene Snow, que es que prácticamente es inmortal y claro, el paso del tiempo por ella no va, pero por el resto de la humanidad sí. Y con lo cual entiendes que los dos se quedan ya juntos porque claro, ese problema que tenían, que era el paso del tiempo, lo han dejado de tener. Y aquí termina la historia. Y este es otro de los motivos por los que me gusta mucho este relato, porque en el fondo yo soy un romántico y a mí las historias de amor me gustan. Me gustan. Lo que pasa es que, claro, tienen que tener su toque de ciencia ficción y su toque un poquito gore también lo tiene este corto. Pero vamos, sobre todo es que me parece espectacular la animación de este corto. O sea, quizás, fíjate, el protagonista es el que menos me gusta cómo está animado. Porque quizás ese aspecto albino me está sacando, ¿no? Es como demasiado típico, ¿no? Que el protagonista sea un albino. A mí fíjate que me recordaba a la mujer del otro corto que hace este equipo, que es el de Más allá de Áquila. La mujer también tenía una cara un poco extraña. Sí. Y, o sea, cuando lo vi dije, joder, ¿van a ser los mismos? Y lo miré a posta para asegurarme porque tenía como ciertas estructuras o parecían que eran parecidos. Y me recordaba, pero me recordó por la mujer, porque realmente luego Giral está hecha espectacularmente. Es espectacular. O sea, Y el segundo grupo de cazarrecompensas también es muy bueno. es muy bueno. Bueno, y el primer grupo de cazarrecompensas, ese estilo que llevan. A lo Eddie de Iron Maiden. Sí, es claro, como la carne fuera. como la carne, Sí. con los músculos por fuera también. Y varios huesos ahí al aire también. Exacto, es Sí, muy era espectacular. como es que a mí me recordaba un mogollón la portada del Somewhere in Time de Iron Maiden. Sí, sí, también. Ese Eddie. Y fíjate, y hablando de los detalles de los 3 iconitos que aparecen al principio en modo tragaperras, aquí aparecía una fresa, que de hecho tú estás medio corto diciendo, ¿por qué sale una fresa aquí? Pues sí, porque en el fondo todo este marrón que se ha comido este hombre es porque ha ido a recoger su cargamento mensual de fresas, porque cuando lo recoge el tipo que está allí, el comerciante, que es una especie de alienígena así extraño, le dice, no, tengo otras cosas por aquí. Le dice, no, quiero lo mismo para dentro de 30 días. O sea, pídeme otra vez. O sea, entendemos que estas fresas vienen desde la Tierra, en un cacharro que las mantiene conservadas para que él se pueda comer. Y además lo piensas y dices, tío, ¿por qué no pides más? Has pedido, serán 20 fresas. Tío, pide 80. Un par de kilos. Pide un par de kilos, por lo menos, yo qué sé. Pero bueno, es su forma de vivir. Arrastrar el par de kilos ahí 6 días de camino en medio del desierto, a lo mejor, ¿sabes? Con 2 kilos ya va que chuta. Pero este hombre, si no tarda 5 días, tarda 6, que tampoco le pasa nada. Sí, le da un poco igual, le da un poco igual. Sí, pero bueno, es como bajar por el pan. Claro, pero quizás hay una cosa que el corto no te la cuenta, y es, si este tío, por ejemplo, se queda sin agua y se empieza a deshidratar, él es inmortal, pero se quedaría ahí tirado. A lo mejor no podría moverse. Se quedaría inmortalmente tirado deshidratándose. O sea, hay ciertas cosas que el corto no te
no te resuelve. Pero a mí sí me gusta todo el mundo que construye alrededor, que al final con un cachito de este mundo te ha contado que en la Tierra hay un gobierno, que a Gira la han enviado porque tienen conocimiento de que este tío tiene esto, no sabemos por qué lo tiene, será una mutación, entendemos. Hay gente que le persigue, el primer grupo de cazarrecompensas dice que le está buscando, creo que se llamaba Varys. Sí, que es el que muere al final. Claro, que es el último, el que está escondido en la nave y el último, el que le mata a Gira. O sea, me parece que en los diálogos va construyendo la historia y sí es cierto que lo que hemos comentado, que la segunda vez que te lo ves ya le pillas muchas más cosas a Gira, ¿no? Pues ya sabes que es un cyborg. Pero me parece, y sobre todo el estilo con el que está hecho el cyborg, porque no es el típico cyborg que tiene partes metálicas, tiene partes como de un policarbonato, sí, un plástico, un algo así, tío. Y a mí me gustó mucho. Yo creo que es el mismo equipo que de Más Allá de Aquila, pero me parece que hay una evolución en los equipos que tienen, en la técnica, en tal. Me parece que está más pulido este. Sobre todo ya te digo, me parece que las escenas de acción tienen un movimiento que es espectacular. O sea, es una cosa que dices, madre mía, o sea, muy bien hecho, ¿no? Y sin abusar de las balas cuando golpean. Sobre todo en el tío en nieve, está espectacular. O sea, ves que saltan trozos, pedazos de... Bueno, en él y en el resto de... Cuando se enfrenta al resto de cazarrecompensas, cuando golpean, el efecto está hecho chulísimo. O sea, ves pedazos de carne saltando por todos sitios y es espectacular. La verdad es que es espectacular. Y a mí me gusta mucho también de este corto la iluminación que tiene, o sea, la luz, porque al final estamos en un planeta desértico donde hay días con muchísima luz y luego noches en penumbra, y me parece que está hecho de una manera brutal. Cierto es que, vale, todos los cortos usan una iluminación muy buena, pero este, no sé, me gustó particularmente el ambiente que transmite todo. O sea, vamos, que la segunda temporada también tiene capítulos buenos, ¿eh? Sí. Por lo menos este es bueno. Que no hemos dicho que no haya capítulos buenos, pero que a lo mejor no son tan buenos. O no hay tantos. A lo mejor es que nos ha sabido a poco y por eso le... Yo creo que es eso. O sea, si lo que tú has comentado, Cristian, de que a lo mejor han dividido la temporada en 2 y nos quedan otros 9, a mí me ha puesto una esperanza, en el corazoncito. Digo, ostras, porque sí que me apetece ver más de esto. Vamos, yo por mí, como si siguieran temporada tras temporada. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos cómo es Netflix, ¿no? O sea, lo de hacer 3 temporadas les cuesta, ¿sabes? Es como... No, pero yo creo que es una... Yo creo que ha arrancado un producto que son cortos y que ha tenido éxito. Porque es un producto que ha tenido éxito. Con lo cual, aunque no lo llames igual o no sea de la misma temática, creo que sí que a lo mejor podría abrir el camino a que otra gente hiciera una serie de cortos o, ¿sabes? Un producto que fuera similar, aunque no fuera de lo mismo. Puedes hacer cortos de todo. No hace falta que sean de ciencia ficción o de terror. ¿Vale? Sí, pero de hecho... a lo mejor puedes dedicarle... A lo mejor tienen un nicho que sí que se puede llenar. Yo creo que lo hay, porque en su día con Animatrix, Animatrix dio paso a esa serie de cortos de Batman que hemos comentado, realmente. O sea, esos cortos surgieron como 2-3 años después de Animatrix. Los Death and Robots ha dado ya 2 temporadas y va a haber un producto dentro de poco en el universo Star Wars que van a ser cortos, que han contratado a animadores japoneses para que hagan cortos ambientados en el universo de Star Wars, que yo tengo muchas ganas de ver qué hacen, ¿no? Creo que va a ser una marcianada muy gorda, porque claro, cuando tú a los japoneses les das cancha, pues yo creo que vamos a acabar viendo samuráis con sables láser. O sea, lo tengo clarísimo. Pero creo que cada cierto tiempo esto arranca, ¿no? Y pone en marcha una rueda que hoy en día la tecnología cada vez los costes son más baratos, por así decirlo, para hacer este tipo de productos, ¿no? La tecnología ha avanzado mucho y creo que puede estar abriendo un camino muy interesante. De hecho, hace poco, creo que te lo envié a ti, Javi, hay un tipo en YouTube que habla mucho de CGI, de animación, y que lo que hizo fue crear una animación de 10 segundos, que era como una especie de esqueleto andando, ¿no? Lo que hizo fue crear lo que llaman ellos el rig. Sí. Y dijo, esto que se lo descargue quien quiera y que me lo envíen. Y creo que le habían enviado, no sé si eran... Más de 100 y pico animaciones diferentes. No, sí, es que en el vídeo que había cogido las mejores es un vídeo de 15 o 20 minutos. Esa de 20 minutos. De un trozo que son 5 segundos como mucho. O sí, 5 o 10, como muchísimo. Claro, y yo en ese vídeo había de todo, ¿vale? Pero tú lo piensas y eso son gente que en su casa con su ordenador lo ha hecho.
O sea, realmente la tecnología se ha abaratado mucho, con lo cual yo creo que hay un camino aquí, ¿no? De hacer productos de este estilo, que quizás la gente no se pueda meter en el fregado de hacer una película larga, porque al final una película larga necesitas guionistas, necesitas storyboard, necesitas muchas cosas. Pero hacer un corto es más fácil y es una buena forma de foguearte, por así decirlo. Entonces yo creo que hay un camino abierto y esta serie, pues yo lo que espero es que esté abriendo un poco también otra vez ese camino, ¿no? Y que haya o no haya más temporadas de Love, Death and Robots, haya productos similares, como tú bien dices, ¿no? Porque hay nicho para ello. Sí, bueno, con esto ya yo creo que ya hemos hablado largo y tendido de la serie. Si tenéis alguna cosita más y si no, nos despedimos ya. Nada, Sí, que yo si creo- el señor Netflix nos escucha, que se tire el pisto y que siga haciendo José Antonio Netflix, si nos oyes. José Antonio Ya sabes. Netflix, suelta la pasta. Y bueno, nada, muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Te Me ha vuelvo hecho a mucha repetir, ilusión. muchísimas gracias a vosotros por dejarme entrar en vuestra casa. Nada, ha sido un placer. La verdad es que hemos tenido una charla muy amena. Nos hemos ido un poco de tiempos, pero bueno, yo creo que yo me he sentido muy cómodo y espero que tú te hayas sentido muy cómodo. Vamos, ya sabes que aquí tienes la puerta abierta y alguna vez más abusaremos de tu confianza para que te pases por aquí. Cuando queráis. Cuando queráis, yo encantado. Bueno, pues y con esto nada más, ya terminamos. Ya hasta el siguiente programa. Venga, hasta luego a todos. Venga, un saludo. Adiós.